Bien, estamos grabando, ¿ok? De nuevo. Bienvenidos de nuevo. Vamos a no extendernos demasiado hoy, en tanto los relatos para mí son magistrales, súper magistrales y súper compactos, ¿no? De modo que podemos hacer un análisis, un comentario cada uno breve y probablemente jugoso, y me gustaría saber si les han gustado, qué opinaron de ellos, etcétera. Me lo pueden contar por micrófono o al chat si quieren. Esperen que chequeo lo de YouTube. Bien. Bueno. Hice unas láminas con otra estética, por supuesto, porque esta es una clase pastiche. Esperen que saco aquí al amigo Mark Twain, que ya cumplió su función en la vida, y vamos a esto. Bueno, bien, vamos a hablar del oeste, a ver si nos ubicamos en eso que yo antes intenté describir. Espero no haberlos confundido mucho, sobre las oleadas de alta productividad literaria, sobre el tema de la frontera, ¿no? Esta obsesión norteamericana del fronterismo, la tesis de la frontera. Es muy para discutir, pero bueno, en literatura aparece todo el tiempo, ¿no? Un elemento que no mencioné, quizás ustedes ya lo pudieron de alguna manera elaborar por su propia cuenta, es que esta idea de avanzar sobre un territorio desconocido, vamos a decir tierra virgen entre comillas, porque no era tierra virgen, ¿no? Era tierra de otra gente a la que no se le reconocía el estatuto de gente, así como acá se hablaba de la campaña del desierto y el desierto estaba lleno de gente, ¿no? Bueno, esta idea disparaba, catalizaba también aquello que había sucedido ya con los padres peregrinos, con los puritanos, y es el concepto figural del nuevo Adán. Es una idea recurrente en la literatura norteamericana. Eh, la inocencia, llegar al paraíso, el jardín del Edén. Recuerden, hacia el pasado, de donde fui expulsado por el árbol de la ciencia, el jardín del Edén, o en el futuro, de ultratumba, escatológicamente hablando, escatológicamente en el sentido metafísico, no coprológico, el paraíso que me está prometido, la tierra prometida, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, cuando uno avanza sobre tierra supuestamente virgen, uno se transforma de alguna manera en Adán y la mujer se transforma en Eva, ¿no? Estamos de nuevo empezando, y esta idea opera en el colono, opera en el peregrino, ¿no? Yo llego a un lugar que no es de nadie y entonces la humanidad comienza de nuevo conmigo. Y es una figura recurrente al pensamiento norteamericano, pero sobre todo a la literatura, y ha producido una de las grandes obras de la americanística, que es el Adán americano, ¿no? De Lewis. Junto con esta idea, algo que no mencioné de Mark Twain, y que el cuento de hoy no nos va a dar ocasión de mencionar, así que más vale que lo hagamos ahora, es la idea del niño, la idea del el joven, el muchacho, la niña, ¿no? Que tienen que incorporarse a la sociedad. El niño, el adolescente, es la pureza, es la inocencia. Se tiene que insertar en un mundo corrupto, en un mundo depravado, un mundo que ya está codificado, un mundo donde todas las cosas tienen dueño. Y eso es lo que capta muy bien Mark Twain, ¿no? Esa esencia, vamos a decir infantil, para simplificar la cuestión, pero es una esencia infantil del carácter americano, tiene que ver con la aventura, ¿no? Antes decía la compañera, se deja ir por la balsa, ¿no? Sí, se escapa de los padres, se escapa de la abuela, ¿no? Estos jóvenes se van de la casa y se entregan a la madre naturaleza. Y la madre naturaleza es munífica, ¿no? De los árboles cae fruta, el agua te lleva, en todos lados hay una solución, porque todo es como un gran jardín, todo es un gran paraíso. Por supuesto que hay una serpiente mala, tentadora, la tentación está ahí. Y esta es otra figura recurrente a la literatura norteamericana, la del muchacho, la del niño. Algunos escritores van a capitalizar esto de una manera magistral. Menciono casi al azar tres o cuatro: uno es Ray Bradbury, el otro es Hemingway, el otro es Salinger, y estoy olvidando a otros 20 o 30, Flannery O'Connor, etc., ¿no? La idea de que el niño ya sospecha, siendo niño, porque el niño es inteligente, se deja sobornar con caramelos, pero al mismo tiempo ya es inteligente y sospecha que todos los adultos le mienten, que todo el mundo de los adultos es una gran hipocresía, una gran porquería, ¿no? Y que quizás convendría no crecer nunca y no madurar. Esto ha sido muy estudiado por grandes especialistas de literatura norteamericana, ¿no? Hay una dialéctica entre la imposibilidad de madurar, propia de un carácter infantil, primitivo, y por otro lado el deseo de no madurar, ¿no?
algo que aparece magistralmente tratado en una de las grandes obras, no quiero decir la más grande, pero es una de las más grandes obras literarias norteamericanas del siglo XX, que es, por supuesto, El cazador oculto o El cazador en el centeno de Salinger, ¿sí? Entre otras tantas. Y todo comienza, de alguna manera, la representación de este problema comienza con Mark Twain. Y no es casual que cuando dos personas que se llevaban tan mal y que se odiaban y que se evitaron casi siempre, aunque estaban obligados a cruzarse todo el tiempo y se evitaron casi siempre, Hemingway y Faulkner, cada uno por separado, cuando les preguntaban cuál es el padre de la literatura norteamericana, dónde comienza la literatura norteamericana, uno y otro decían lo mismo, Mark Twain. Con Mark Twain comienza todo. Mark Twain es el primer gran escritor norteamericano, ¿no? Voy a usar una figura curiosa. Con Mark Twain la literatura norteamericana se puso los pantalones largos. Es curioso porque para hacer esto, Mark Twain se sacó los largos y se puso los cortos, ¿no? Y cantó la épica del niño, la épica del muchacho, ¿sí? Borges suscribía, ¿no?, esa idea de que era el padre de la literatura estadounidense. ¿Borges? Sí. Y depende de qué Borges, porque Borges fue longevo y fue cambiando de opinión. En el campus vas a encontrar algunos textos de Borges que yo maliciosamente junté todos en un PDF y están ahí, donde dice Borges sobre Bret Harte, y vas a ver que Borges en 1830, 1840 opinaba que el primer gran escritor norteamericano era Bret Harte. Después lo perdió un poco de vista. Hubo cariños de Borges que se mantuvieron toda su vida y algunos que fueron oscilando, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención que en la biblioteca personal no está Hawthorne, que era un escritor que siempre había obsesionado a Borges. A Bret Harte se lo olvidó más hacia la década del 50, ¿no? Y qué sé yo, el que nunca se olvidó es de Melville, pero podría ser que suscribiera eso, sí. Sí, puede ser. Creo que nunca lo dije porque es una obviedad, pero en el campus, entre los muchos materiales que ustedes pueden encontrar, está digitalizada la historia de la literatura norteamericana de Borges, ¿no? Pueden consultar y siempre hay un párrafo hermoso sobre casi todos los escritores que vamos a ver. Algunos, por supuesto, se le pasaron por alto porque ni los conocía. Me encantaría saber qué opinaba Borges de El empapelado amarillo, de cosas así. Pero bueno, no busquen esas opiniones. Pero para los grandes clásicos pueden buscar, ¿no? Siempre hay una o dos frases muy afectuosas y lúcidas de Borges, por ejemplo, sobre Mark Twain. ¿Ok? Bueno, no sé cómo llegué a esto, pero de alguna manera llegué. Estaba hablando del oeste y de Bret Harte y de Mark Twain, etc. Esperen que yo veo cosas que no sé si ustedes ven. Ahí voy a compartir pantalla completa y voy a pasar a esta lámina en la que estaba. Bueno, cuando Bret Harte en su momento de gloria le pidieron compilar sus relatos, años después, publicó un lindo prólogo que se llama Los Argonautas, ¿no? Y ahí dice que California en los viejos mapas aparecía como una isla. Si ustedes ponen Old California Map o algo así, o viejo mapa de California, no sé en castellano, en YouTube, perdón, en, en el Explorer, en Internet, les van a aparecer un montón de imágenes que efectivamente hasta el siglo XVIII y hasta bien entrado el XVIII se seguía pensando que California en realidad era una isla que estaba suelta, nadie sabía que estaba conectada, o sea, esa península que entra en el mar, ¿no? Por eso recogí ese mapa. Fue una tierra apetecida e ignorada por los norteamericanos, hasta que de pronto, un día, alguien miró donde no tenía que mirar, o donde quizás sí tenía que mirar, vio un brillo dorado, y a partir de ahí fue la locura, ¿no? Eso fue en 1848. El tipo volvió corriendo, le contó al que no le tenía que contar, y rápidamente la noticia corrió como reguero de pólvora, y a los pocos meses empezó a llegar gente de cualquier lugar con un pico, una pala, una lámpara y poco más, tratando de salvarse, ¿no? De salvarse con los dos métodos, ¿sí?, que había. Uno era buscar filones en las montañas, ¿sí? Y el otro método bastante más fácil, yo creo que es el que elegiría, porque exige menos fuerza muscular y por lo menos uno tiene las patas metidas en el agua, es más divertido, que es inclinarse sobre un río, ¿no? Y eh, tamizar o cribar agua, cribar el fondo del lecho de un río, con la esperanza de que entre todo ese pedregullo y toda esa porquería hubiera algo dorado. Bueno, con cualquiera de los dos métodos empezó a llegar gente de todos lados, y en 1850, 1851, California se llenó de locos. Algunos de ellos estaban armados, otros tomaban whisky y demás, lo poco que ganaban se lo gastaban en eso, y surgieron un montón de pueblos que rápidamente fueron abandonados porque nadie encontraba nada o porque el filón de oro se agotaba muy rápido, y entonces surgieron
enormes agujeros que eran un peligro, que eran minas por las que la gente podía caerse, nadie las tapaba, y quedaban estructuras de pueblos que eran construidos en 2 meses y abandonados en 2 días, y esos pasaron a ser los famosos ghost town, ¿no? Los pueblos fantasma, que quedaron abandonados. La gente cuenta que iban pasando con la carreta a caballo y de pronto había un pueblo con un cartel que no había nada, los fardos de pasto pasaban, quedaba una iglesia abandonada, lo que había sido el hotel, que nunca había sido muy importante, el salón, y 2 o 3 casuchas, y todo se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Y algún coyote ahí revolviendo la basura, nada más, y escorpiones abajo de las piedras, eso era todo, ¿no? Y un año antes eso había estado lleno de vida. Eso fue California, una locura, ¿no? De pronto en 5 años se llenó de gente y de pronto se volvió a vaciar. Ahora, mucha de esa gente ya no volvió hacia el este. Mucha de esa gente se desparramó sobre California. En general, ¿qué iban a hacer? Bueno, lo lógico, irse hacia la costa. Digo lo lógico, no sé, yo si me estoy muriendo de hambre en el desierto, trato de llegar a la costa, pienso que en el mar hay peces y que uno se puede bañar en la playa, qué sé yo. Entonces así se empezaron a surgir algunos lugares en todo el litoral marítimo de California. Por supuesto que en algunos de esos lugares había habitantes de habla hispana a los que hubo que correr a los tiros. No en todos los lugares, pero en algunos lugares pasó. Marcelo, Sí, señor. hay un texto de Osvaldo Soriano de La Fiebre de Oro que cuenta tal cual lo que decís, que se llama La historia de Johann Suter. No sé si. Pero Claro. es un suizo que sale de Nueva York, que va hasta California, Sí. y cuenta exactamente lo que estás contando. Digo, por si a alguien le interesa, es cortito y lo repone bastante bien. Bien, no entiendo, ¿es un cuento? ¿Dónde está eso? Es parte de Asesinos Locos y Criminales, yo no me acuerdo cómo se llama el texto de Soriano, pero sí es como una crónica. Mira. Y sí, Sutter fue como gran, y de hecho hay muchos lugares que llevan su nombre todavía, ¿no? Porque es uno de los apellidos ahí fundantes. Bueno, agradezco el dato. Es un escritor argentino, creo yo, no sé si coincidís, Roberto, que rara vez se menciona en Puan, ¿no? Es como de mal gusto. Está cancelado, pero por otras razones, como, sí. Cancelado antes de la cancelación, digo, creo que fue cancelado, no sé, en los 90. Cuando yo empecé a estudiar, si alguien decía que estaba leyendo Osvaldo Soriano, lo decía en voz baja porque tenía que sentir vergüenza. Hay un chismerío Y que hubo muchos algún. otros, ¿eh? Y muchos Entre otros. muchos otros. Sí, sí. Pero cuando yo hice la carrera, Osvaldo Soriano no solo estaba vivo, sino que además vendía muchos libros. Entonces había una especie de choque entre el mercado editorial argentino y lo que se trabajaba en la facultad, en las literaturas argentinas. Luego, bueno, él murió y ahora entiendo que ya no vende ningún libro y entonces la culpa es menor, digamos, ya nos sacamos de encima el problema. Pero en aquel momento era un problema porque era como el gran escritor argentino, pero no se podía mencionar en la facultad. Sí, lo están empezando a volver a dar, reponiendo siempre este chismerío, pelea, no sé si fue con Sarlo, no sé con quién se peleó así de Pope de la facultad, y Sí. en el problema Argentina lo retomaron, así que hay una reivindicación por lo menos mínima ahí. Bien, por lo menos desde la polémica, está bien. Bueno, qué raro, ¿no? Usarlo en una polémica, es curioso. Bien, entonces, 2 relatos del oeste. Hoy estamos hablando un poco de todo, creo que el más disperso soy yo, pero bueno, pido renovadas disculpas si la clase es una mezcla de cosas, estoy tratando de darle una especie de hilo común. No sé si lo estoy logrando, probablemente no, pero no importa. Entonces, por un lado, Los Desterrados de Poker Flat, hay más de una versión cinematográfica, ahí elegí el póster de la que creo que quedó mejorcita. Relato sobre el que no se ha vuelto a hacer una película en las últimas décadas ya, pero ahí pueden ver, ¿no? Ahí estaba la bella Anne Baxter, lo cual marca bastante el problema de esta versión, ¿no? Cargan las tintas sobre el personaje femenino porque ella era una estrella y entonces Dave Robertson, que era un galán en ascenso y que nunca levantó temperatura, hace de Oakhurst, pero claro, en la película hay que dedicarle la misma cantidad de pietaje en cámara a ella que a él, lo cual crea una discordancia sustancial con el texto, porque en el texto tenemos un narrador omnisciente que es equisciente respecto a Oakhurst, ¿no? Pero bueno, esa película la tengo, si alguien la quiere puedo mandarles un link. Anne Baxter, ¿qué personaje hace? Anne Baxter hace el personaje de la joven en busca de redención. Pini, ¿cómo se llama Pini? Sí, no, de la joven, ¿cómo calificarla? Profesional, es muy agresivo. No le decía. Vieron que las 2 mujeres profesionales. Mujer Escarlata versión El Salvaje Oeste.
Algo así, sí, sería bien. Vieron que Poker Flat expulsa a 4 indeseables, ¿no? Al jugador de cartas, más que nada porque les ganó un montón de plata a todos, no porque sean mejores ellos, sino simplemente porque les ganó. Si no les hubiera ganado, lo perdonan. De hecho, al principio piensan en matarlo directamente, pero como alguien dice, no, yo le gané un poco, entonces cambian la sentencia de muerte por una sentencia de destierro. Después con él se va el otro que es un ladrón, el viejito, que es un cobarde y que es el que se va a robar los caballos, de hecho. Y las dos señoras con esos apellidos, con esos apodos, perdón, pomposos, graciosos, ¿no? Que remiten a la cultura aristocrática y británica, cuando en realidad son una prostituta en pleno apogeo y una madama, es decir, una prostituta que ha pasado a regentear un prostíbulo, suponemos. Bueno, eso por un lado, hay otras versiones, de hecho en YouTube pueden conseguir también la otra, la anterior, que es, en fin. Y es interesante ver las operaciones, lo que hacen en esta película, cómo tienen que justificar de alguna manera que los echen de la ciudad, pero al mismo tiempo perdonar a los personajes de entrada porque piensan que si no, el espectador no va a solidarizarse con ellos, entonces hay que mostrar algún costado bonancible de ellos, etcétera, sobre todo de ella, en fin. Y por otro lado, El cuento del californiano es un cuento bastante posterior. Atención a la fecha, es decir, Bret Hart y Mark Twain tienen carreras paralelas, vidas simultáneas, nacieron con un año de diferencia, fueron los mejores amigos y de hecho luego fueron los enemigos. Aunque voy a decirles algo, Bret Hart nunca habló mal de Mark Twain. Cuando Bret Hart se enteraba de lo que Mark Twain decía, de él decía siempre, no sé por qué dice eso de mí, no sé, yo por qué le debo plata, por qué me vio pegarle a mi mujer, no sé. Nunca que quedó, o sea... Hubo un odio de Twain a Hart, no creo que haya sido recíproco eso, ¿no? Pero no importa. Y el cuento del californiano, como sea, si bien Plutarco haría vidas paralelas entre uno y otro, sin embargo, o no, porque en realidad las vidas paralelas contrastan personajes, estos personajes se parecían bastante. Sin embargo, el cuento que elegí de Mark Twain, atención, que es bastante posterior, ¿ok? Hay una distancia, y esto es fundamental para ese cuento. Mark Twain está trabajando con la nostalgia, y creo que queda muy claro en ese cuento, ¿no? Porque empieza diciendo hace 35 años, y ni lo tempo, ¿no? Lleva las cosas hacia un atrás. Sobre este cuento, que yo sepa, no hay una versión fílmica, porque la verdad que se podría hacer algo, pienso, muy lindo. De hecho, tiene una estructura que se parece bastante a algunos dramas de Pirandello, ¿no? En el que todos están fingiendo algo para que el protagonista no pierda totalmente la cabeza. Ya está medio loco, pero nadie quiere que se vuelva loco del todo. Así que por lo menos se podría hacer una buena obra de teatro. No sé si la hubo, quizás la hubo. En todo caso, creo que no hubo un film, pero se me ocurrió conectarlo con este film, que es uno de los más grandes clásicos del western. No sé si alguien lo vio, ojalá que sí. Tiene nombres curiosos. En España y en Argentina le han puesto Más corazón que odio y Centauros del desierto. Centauros del desierto es muy bueno. El tipo que se mató pensando ese título para The Searchers, o sea, los buscadores, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? De por qué se llaman los buscadores, porque John Wayne, ¿sí? De regreso de la guerra civil, se entera de que su sobrina ha sido raptada por los indios, no tolera la idea de que los indios la van a violar y la van a inseminar, es una idea con la que no puede convivir, ¿no? Todo ese fantasma del resentimiento, el odio, por eso más corazón que odio quiere decir que a pesar de que el personaje protagónico está lleno de odio, sin embargo tiene buen corazón y quiere salvar a su familia, para lo cual tiene que meterse en el medio de los indios, matarlos a todos y rescatar a su sobrinita, ¿no? Que está interpretada por Natalie Wood, que en ese momento comenzaba su ascendente carrera y deberíamos decir malograda carrera, porque de hecho murió relativamente joven, ¿no? Entonces, Los Buscadores es el título original de la película, ¿sí? Porque están buscando a esta chica. Y ahí lo que ven atrás, no sé si conocen, eso es en Arizona, Monument Valley, es una zona famosísima donde John Ford, el director de la película, uno de los directores que más westerns dirigió en su vida y que está considerado el director número uno del western, no por mí, pero sí por los que saben, así que me abstengo de opiniones. La historia entonces se parece un poco y por eso se me ocurrió conectarla a través de este afiche para mencionar, de hecho, una película clásica del género western, una película que tiene una fotografía excelente y que es un western ya de madurez, ¿no? Es un western crepuscular en el sentido de que vemos no solo la exaltación del hombre blanco frente al indio, sino que vemos las ambigüedades, ¿no? El problema de dónde está la civilización, dónde está la barbarie, quién es el salvaje, quién es el violento, ¿no? Si el indio que ha perdido su territorio y cuando puede secuestra mujeres blancas,
o el blanco que lo ha reducido a la nada y que quiere seguirlo matando y despojarlo absolutamente de todo, de lo poco que le queda, ¿no? De esos terrenos agrestes, donde por otro lado nadie quiere vivir, solo quieren tener, como decimos nosotros, la escritura, el deed. Quieren tener la escritura que diga, eso es mío. No sé para qué, porque ahí no crece nada, no se puede plantar nada, ahí lo único que hay son víboras y buitres, pero bueno. Y es una película súper aconsejable para ver a la cultura americana. John Ford era irlandés, pero estaba totalmente americanizado, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes del western, quizás no les gusta para nada, no tengo idea, pero este es uno de los mejores westerns que pueden ver para ver las sinuosidades, las ambigüedades. No hay estereotipos aquí, ¿no? Todo tiene blanco y negro. De hecho, las escenas iniciales, sobre todo las escenas finales en la casa con John Wayne, ¿no? Han dado lugar a mucha polémica y a mucha discusión, ¿no? La película tiene un comentario acerca de el hombre blanco como exterminador, el hombre blanco no pudiendo convivir con la idea de la mezcla de sangre, con la idea del mestizaje, ¿no? El hombre blanco que considera que aún la mujer blanca tomada por los indios es como una abominación, una aberración de la naturaleza, por lo tanto el indio es un monstruo, ¿no? Es una alimaña a la que hay que terminar de aplastar, pero esto se mete en el medio del tema de la guerra civil. ¿Ok? Bueno, no sé, muy recomendable. No sé, ¿alguien la vio? Perdón. Sí, es ¿No? increíble la película. ¿Sí? ¿Te gusta el western? Sí, es uno de mis géneros favoritos. Es más, iba a comentar de una película que se llama Dos cabalgan juntos, también de Ford, que trata un tema bastante similar y me parece que El verbo está en pasado en el original, ¿no? To row together. Two Roads Together. Sí. Dos cabalgaron juntos. No sé, en Argentina, como les ponen estos títulos exóticos, yo nunca me acuerdo muy bien cómo se llaman acá, porque acá hay una película, no sé, que por ahí se llama The Violent Cowboy, y en Argentina le pusieron Duelo al amanecer, qué sé yo. Entonces, debe ser esa. Sí. No, y justamente John Ford, uno de los primeros western que hizo fue sobre el cuento de Harte. Una película muda con Harry Carey, Claro. de los desterrados Fox Flat. Ujú. Sí, Ford venía de Irlanda, se instaló rápido en Hollywood, hizo pie muy rápido y empezó a pegar algunos hits y se terminó de alguna manera malgré soi. No es que él mismo ha dicho que no es que tenía un interés súper especial por el western, pero medio que Hollywood lo fue llevando y él se fue dejando llevar y finalmente terminó haciendo una especie de sociedad perfecta, ¿no? Ford dirigiendo a Wayne y haciendo westerns, todo eso cerraba bastante, ¿no? Por otro lado, hay otros grandes directores que quizás fueron opacados por esta sociedad, este dúo dinámico Ford-Wayne, pero bueno, han dado pie a algunas obras maestras, sobre todo un western que ayudó mucho a codificar el género, ¿no? Como La Diligencia, que está basado curiosamente en un cuento de Guy de Maupassant, ¿sí? Y ahí está John Wayne jovencito. Sospecho que las inclinaciones ideológicas de todo lo que están presenciando, o casi todo lo que están presenciando este encuentro, no convergen con las de John Wayne, ¿no? Así que me abstengo de entrar por ahí. Bueno, no, lo que les quería marcar en el afiche, no se mató pensando el que hizo el afiche, está muy lindo esto, sí, fantástico, pero como la película se llama Los Buscadores y el tipo está obsesionado con rescatar a la sobrina, arriba dice, he had to find her, tenía que encontrarla. Bueno, de eso se trata la película, que tenía que encontrarla. Bien, ahora me pongo un poco más serio. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó en la literatura norteamericana para que estos cuentos lleguen a existir y asuman la forma que asumieron, ¿no? Uno en la década del 60 y otro en la década del 90. Les voy a contar 3 procesos que se fueron dando. Para esto la verdad que no es necesaria una lámina, pero en todo caso está bien que esté ahí por si la quieren ver o si hay alguien que toma nota. No sé si hay alguien que tome nota mirando videos o simplemente miran esto como quien mira la televisión. Por un lado, ¿qué pasa? Paso a la cámara, así no se aburren mirando esa lámina. ¿Qué proceso se va dando en la narrativa norteamericana, en la narrativa breve y de mediana extensión, para que lleguen a existir estos cuentos geniales, como los cuentos que ustedes han estado viendo, del más grande maestro de todos los tiempos, de Edgar Allan Poe, ya en la década del 30, ¿no? Edgar Allan Poe empieza a pegar campanazos con Metzengerstein y gana su primer premio con Manuscrito allá en una botella, así que muy, muy antes de lo que estamos contando, pero luego en los 40, en los 50, en sociedad con Hawthorne, y luego se suma Melville, ¿no? Y aparecen estos nuevos genios, Bret Harte, Mark Twain, casi al mismo tiempo, ¿sí?
década del 60. Entonces, el proceso lo describimos así, tratando de utilizar estos conceptos de una manera más o menos específica. A ver si nos ponemos de acuerdo. Había en el origen, a principios del siglo XIX, un formato periodístico, que era el sketch. Ya he dicho algo sobre esto, lo pueden traducir como quieran. Boceto, esbozo, viñeta. Yo siempre lo conecto aquí como es en Argentina, con la idea del aguafuerte, ¿no? Eran estos, vamos, también si quieren pueden decirle artículos periodísticos o crónicas periodísticas, qué sé yo, como le quieran decir. Era un cierto tipo de material que gustaba mucho a fines del 18 y a comienzos del 19, vino importado de Gran Bretaña, llegó a Estados Unidos, se llamaba sketch, un cierto tipo de pieza de 5 páginas, 10, 15 páginas, en las que se le apostaba más fuertemente a la descripción que a la narración. Y lo importante era la vividez y la vivacidad de las imágenes. Por ejemplo, un buen sketch podía ser, como uno de Washington Irving, un día de campo en las afueras de Londres, o visita al cementerio de no sé qué pueblo. Entonces el narrador, ¿sí?, que ocupa un poco el lugar alter ego del que va a firmar el artículo, es decir, el lector leía esto como que realmente el que contaba el artículo se ponía en ese lugar. La mitad de las veces era mentira, el tipo no había ido ahí, pero le hacía creer al lector que él había ido a pasar un día de campo con no sé quién en no sé dónde. Entonces, lo que había que describir era las costumbres, la manera de hablar, quizás, lo que se come, ¿no? La indumentaria, cómo es el clima de una cierta región, cómo es, qué sé yo, un día en la vida de un cierto oficio, no sé, un panadero, de un carnicero, o un ascenso a una montaña, una colina, bajo y subo y cuento el paisaje, etcétera, etcétera. Y esto era un sketch. No había un gran material ficcional, no había un gran relato. La carga no estaba en lo épico, sino en lo plástico, en lo gráfico, ¿no? Y de ahí la idea del sketch. Entonces, en literatura, sketch no quiere decir lo mismo que en plástica. En plástica, sketch es lo que hace un pintor para luego elaborar un cuadro sobre el sketch, ¿no? El pintor normalmente, con una carbonilla, quizás en una hoja de papel o ya en un lienzo, hacía un boceto rápido de algo y después lo iba cargando, lo iba coloreando. Sobre todo un pintor al óleo. Saben que el óleo requiere mucho tiempo de trabajo, tarda mucho en secar, etcétera, ¿sí? Entonces, en plástica, un sketch es algo que pide ser completado. No cometamos el error de decirle sketch pensando que la pieza literaria sketch pide ser completada, porque estaba completa en sí misma, es una pieza autónoma. Si yo publicaba un sketch, no es que después iba a mejorar, ya estaba, el sketch era eso, era un literary sketch, ¿ok? En esto brillaron los primeros escritores norteamericanos del siglo XIX, por ejemplo, Washington Irving, era un especialista en hacer sketches, y nuevamente le ponía algo humorístico, ¿no? Algo satírico, se burlaba un poco de alguien, contaba algún contraste medio gracioso entre las costumbres del pueblo y la ciudad, etc. Eso es un sketch, y es una tradición que pervivió, y de hecho se siguió practicando incluso en el siglo XX. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que Washington Irving le encuentra una vuelta de tuerca interesante. Venían relatos que eran puramente ficticios y que eran puramente narrativos, del romanticismo, sobre todo alemán, pero también del romanticismo inglés. Y entonces Washington Irving va a empezar a mezclar entre sus sketches algunos que son verdaderos cuentos, ¿sí? Hay algo de sketch en los cuentos de Washington Irving. Por ejemplo, a veces se demora 2 páginas en describir la casa donde va a suceder algo o la montaña donde va a suceder algo. Para la narrativa moderna, la verdad que bastaría con un párrafo. Entonces vemos que el padre del cuento moderno norteamericano, Washington Irving, venía de hacer sketch y no podía romper del todo con ese género. Sin embargo, empieza a producir cuentos. Tras la primera página, la segunda página, estática, gráfica, plástica, empieza el cuento. Entonces uno ve en Washington Irving la mezcla del cuento romántico, que era puramente un cuento ficticio, narrativo, con el sketch al estilo británico. ¿Ok? Y entonces ahí lo que decimos es que se produce una epicización o una narrativización o un proceso de transformación del sketch. El sketch se transforma en cuento. ¿Qué palabra aplicamos para esta primera variante del cuento norteamericano, 1820, 1830? Bueno, es un cuento que muestra mucho una cierta raigambre oral, una proveniencia folclórica, un ascendente de las leyendas, ¿sí?, de las baladas, y entonces normalmente la palabra que utilizamos es tale, en tanto tale en inglés delata el origen de tell, de contar una historia, de contarla en forma oral, ¿sí? Y además es la palabra que usaban ellos en ese momento. Por lo tanto, empieza a haber escritores que publican sketches and tales, y de pronto hay escritores que publican solo tales,
ya no sketches. Y de pronto aparece un escritor que dice, basta de sketches, no le interesa a nadie, aunque hizo algunos, pero va a haber un primer genio que reivindica el tale como formato ficcional puro. Contame algo de entrada hasta que terminás. Por supuesto es Edgar Allan Poe. Ahora, si ustedes leen en Poe, van a ver que hay muchos momentos ensayísticos, ¿no? Donde Poe se pone a describir procesos del alma humana y trae a colación saberes, ¿no? Tomados de la astronomía, la geografía, como le gustaba hacer a él, hacer un hodgepodge, ¿no? Una especie de olla podrida, un guiso, una ensalada de conocimientos para excitar al lector, para confundirlo. Es decir, entonces en Poe también hay una especie de estar a mitad de caballo, con un pie en un camino y otro en otro, ¿no? Se nota que hay una generación intermedia que está haciendo el trabajo hacia la construcción de un cuento puro. El cuento que comienza con que te voy a contar algo y termina con que te lo terminé de contar. Los momentos de descripción son ornamentales, son cada vez más breves y solo están al servicio de que la narración tenga vividez, pero no hay excursos, no hay digresiones gráficas o plásticas. Esa generación es una generación ya posterior a los cuentos de Herman Melville, si ustedes quieren, de la década del 50, y entonces ahí vamos a empezar a hablar de esta otra palabrita, que es short story. Un intelectual, un académico norteamericano, va a decir poco después que en realidad esos cuentos escritos con plena conciencia del aliento narrativo y que hacen economía de recursos y que renuncian a la proveniencia oral y que renuncian al sketch y a la descripción, hay que llamarlos short stories, y se va a empezar a poner de moda esa palabra. Esto todavía hoy hay que explicarlo 1000 veces. Igual si vamos a una librería, si quieren vamos, no sé, a esta librería, la más grande librería de la humanidad, Strand, en Nueva York, van a encontrar ustedes un montón de libros que en la tapa dicen Tales and Sketches, Sketches and Tales, o Short Stories, atribuidas a alguien de 1820, cuando no existía la palabra. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber escrito una persona Short Stories en 1820 y pico si no existía el concepto? Bueno, porque el mercado hizo una ensalada con eso. Y nadie tiene muy en claro cuándo decir sketch, cuándo decir tale y cuándo decir short story. En el campus tenemos artículo de... Sí. ¿Cómo Sí. se relaciona con el concepto nuestro de relatos breves? Nosotros en castellano tenemos tendencialmente la palabra cuento para simplificar un montón de cosas, ¿no? Metemos ahí en esa bolsa de gatos. Y a veces decimos cuento corto porque es un cuento muy cortito, tipo Monterroso o Cortázar, y si no decimos cuento, qué sé yo. Y relato breve, al agregarle breve, me parece a mí que estás delatando, que le querés anunciar al lector que se va a encontrar con piezas de menos de 5 páginas, porque si no, no dirías breves, ¿no? Mientras que en inglés, el concepto short story se impone como un concepto puro. ¿Se entiende? Short no está queriendo decir necesariamente breve. Hay short stories de 50 páginas. Ustedes se reirán y dirán, qué estúpido, ¿cómo va a ser short story? ¿Sí? Bueno, fue el nombrecito que se le ocurrió en conjunción a la Academia Norteamericana y al mercado editorial americano para designar esta nueva técnica del cuento. Y si ustedes me dijeran cuál es el dato que permitiría diferenciar short story de tale, la verdad que yo no me voy a poner muy severo con esto, ni los voy a censurar si usan una palabra o la otra. Y además ustedes pueden escribir en castellano y decir cuento, y yo no me voy a enterar de qué palabra tienen por atrás en inglés, ¿no? Ahora, en el campus hemos hecho traducir este excelente artículo de Marler, ¿no? Él propone algo que podríamos discutir, pero me parece a mí que es operativo y que vamos a aceptarlo, dado que esto es un curso introductorio de literatura norteamericana. Él dice, en realidad, short story es un cuento que expresa autoconciencia literaria, que está producido ad hoc para hacer un cuento, más allá de que pueda tener una inspiración oral, no demuestra una proveniencia fuertemente de un cuento folclórico, de una leyenda, de una balada, ¿no? Es algo que alguien pensó para escribir un cuento. Es decir, es un producto ya autónomo, surgido dentro de la serie literaria, y que además tiene rasgos de cierto realismo. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX se había puesto de moda el realismo en la literatura. Entonces los nuevos escritores norteamericanos de short story son aquellos que empiezan a escribir cuentos en la década del 50, del 60, del 70, y entonces la palabra correspondería a estos escritores. Mientras que los anteriores podemos hablar de tale. Porque parece que hay un proceso de simplificación, hay una tendencia a hacer algo un poco grotesco y un poco irreal. Incluso en Poe
Ustedes pueden tomar muchos cuentos de Poe y decir, tiene momentos realistas, claro, pero todo está llevado tanto hacia la intensidad, hacia la compacidad, hay una economía tan sustantiva y es tan fantasioso y real lo que está sucediendo que, bueno, Poe hablaría del grotesco y el arabesco, ¿no? En ese sentido, quizá podemos decirle tales a estos cuentos. Tale es la palabra que usa Hawthorne, tale es la palabra que usaba Poe, ¿sí? Tale proper, decía Poe, ¿no? El cuento propiamente dicho. Para Poe, el aditamento era que no tuviera pretensiones morales. Puede tenerlas o no tenerlas. Lo que les quiero contar entonces es que en el siglo XIX se podría hablar, es muy simplificador decir que existe algo así como una serie progresiva, donde nosotros podemos periodizarla y decir a partir de cierto año, esto no sucede así. Marler tiene un candidato como figura transicional, elige a Melville y dice, Melville tiene algunos cuentos que son tales y algunos cuentos que son short stories. Es una figura de cruce. Siempre usamos a Melville para todo lo que es ambiguo, indefinido, pobre Melville, o quizás un elogio, quizás el mayor elogio que se puede hacer de un escritor. Ahora, esto no es así de sencillo, porque entonces cuando vamos a lo mejor de Bret Harte, a todo lo que produjo en la década del 60 y del 70, vemos de nuevo que Bret Harte en realidad decora con toques muy realistas, pero por otro lado está haciendo todo un trabajo bíblico y está haciendo todo un trabajo oral que de nuevo lo pone en el mundo del tale. Entonces no es fácil definir cuándo hay tale o short story. Yo les presento esto como una tensión o una polaridad. Ustedes pueden pronunciarse argumentando en un sentido o en el otro, ¿sí? Sepan que existe esto y que en todo caso conviene manejar más o menos operativamente estos conceptos. Insisto, cuando entran a una librería norteamericana se acabó esto porque hay un menjunje total, porque aún hoy, en el 2021, los editores no saben muy bien hacer una mezcla, le ponen tales, qué sé yo, a cuentos de Hemingway, le gustó la palabra tale al tipo, al de Penguin, y le puso tale. Entonces, no, short story, ¿cómo vas a decir que Hemingway escribe tales? Hemingway escribe short stories, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese editor ese día se levantó con la pierna izquierda y dijo, yo pongo tales, es más cortito. Puede ser. Y lo siguen haciendo incluso hoy en la escuela secundaria, de países angloparlantes, hay una confusión entre una cosa y la otra y es muy difícil definirlo. Y la verdad que estoy instalando este problema porque este es un curso de literatura norteamericana en la carrera de letras, donde conviene estar al tanto de estas cosas, ¿no? Ahora, no me pidan a mí que haga una lista, una línea divisoria y les diga tal hace tales y tal hace short stories. Quizá lo que podríamos hacer es una discusión apasionante dentro de la obra de un autor, ver que hay una tendencia a la simplificación, ¿no? a la oralidad, etcétera, y decir, hay en fulano algunos cuentos que son más tale y otros cuentos que son más short story. Quizá no coincidiríamos 100% en todos, ¿no? Pero podríamos tomar la cuentística, qué sé yo, de Hemingway. Ya que ¿Hablaste de Mar? ¿Podés indicar el crítico Marley? Marler. No, Marley es un triste animador de televisión. No, Marler. Está el artículo en el campus, ¿sí? Es del cuento a la short story. Lo hemos traducido, lo hemos hecho traducir el año pasado por una scripta, a Mariana, a quien agradezco su trabajo, pero es un artículo fundamental para mí porque es lo más sensato que encontré para poner un primer pie en este problema. Obviamente hay discusiones mucho más peliagudas, ¿no? Pero si leen ese artículo, por lo menos se van a sentir un poco más cancheros, ¿no? Y van a saber que aquí estamos frente a un problema que ustedes pueden llevar tan a fondo como quieran, y esto siempre digo lo mismo, un estudiante universitario marca su calidad hasta donde él quiere. Ustedes pueden leer toda la bibliografía crítica y ser genios, o no leer nada, no presenciar mis clases y qué sé yo, y después en los parciales inventar y por ahí hasta se llevan una buena nota, no tengo idea. Cada uno de ustedes le pone el compromiso y el tiempo que quiere. Pero leer el artículo de Marler permite tener un mejor panorama de estos conceptos que son un poco escurridizos, ¿no? Cuándo hay tale, cuándo hay short story, ¿ok? Entonces, ese es uno de los procesos literarios que atañen de lleno a estos escritores que estamos analizando hoy, Bret Harte y Mark Twain, porque ellos están un poco ahí entre el tale y el short story, ¿no? Cuando veo que están un poco contando una fábula y que incluso hay alguna cuestión medio moralista, y los personajes todos huelen a personajes bíblicos, como a veces le pasa a Bret Harte, yo diría, ahí hay un tufillo a tale. Parece el cuento más viejo, el cuento tradicional, ¿no? Un cuento folclórico, un cuento moralista, alegórico. En cambio, cuando estos tipos, Harte y Twain,
hacen estos cuentos muy crueles, ¿no? Con descripciones muy vívidas, y yo no puedo encontrar necesariamente una fuente, y yo digo, ahí están más volcándose a la short story, pero ven que hablo más bien de tendencias o de polaridades, y no de formas puras. Y de nuevo, si ustedes quieren, pasan con una topadora por arriba de todo esto, le dicen cuento a todo, y adiós Burelo y adiós los problemas de la cátedra. Puede ser también, si quieren hacer eso, en la medida... Marcelo, Sí, sí, dime. perdóname, no sé si es tan importante, pero no me terminó de quedar claro la idea de sketch que mencionaste al principio, digamos, cómo se diferencia el sketch del tale. Entendí como que el tale, digamos, deriva del sketch, pero no entendí muy bien la diferencia. Ah, ok. Bueno, pensé que lo había explicado bien, agradezco que me lo digas. El No, sketch, no tiene que ver con cómo lo hayas explicado, simplemente yo no lo entendí bien. no, seguramente tiene que ver con cómo lo expliqué. El sketch es estático, el tale es dinámico, el tale es diegético, te cuenta algo. Lo pasa es que por ahí tarda en empezar a contártelo porque primero tiene que describirte con lujo de detalles todas las cosas, ¿no? Para abusar del dato de color, de lo gráfico, de lo plástico. Pero entonces, un tale es una narración, es un relato. En cambio, un sketch es difícil traducirlo al castellano, pero podríamos decir que es una forma fija, plástica, gráfica. ¿Mm? Entonces, cuando vos lees un sketch, en el gran libro de Washington Irving de 1819, se nota muy claro, porque hay algunos que son sketches. Por ejemplo, un día de campo. Y entonces te cuenta algo, pero la verdad que lo que te cuenta es una gansada. Sí, llegamos con la carreta, pusimos el mantel, sacamos los sándwiches y había pajarito y los árboles, te habla de las flores, y cómo estaba el día, y que la gente hace esto en las afueras de Londres, y ya cuando empieza a caer el sol volvemos. Y vos decís, hay un sustento narrativo, pero ¿te interesa el cuento? ¿Te contaron algo? No, es simplemente sensaciones. Y sobre todo sensaciones visuales, lo que se ve, los pajaritos, la ropa, ¿sí? Dije antes lo que se come, cómo habla la gente. Un día en la vida, dirían los Beatles, ¿sí? El sketch entonces es más bien estático, es gráfico, es plástico. Vos ves algo, es como si te llevaran ahí. En cambio, en el tale te están contando algo. Algo le pasa a alguien y entonces hay una lógica secuencial. Hay juxtaposición de acciones. Algunas serán la diégesis propiamente dicha, los relatos, el momento troncal, ¿no? Los momentos cruciales, no sé qué terminología usan ustedes, y otros pueden ser catálisis, ¿sí? Las acciones secundarias, lo que se llama el relleno. Pero hay un formato narrativo, y se nota ya en las construcciones temporales. El tale te va a decir, a la mañana tal cosa, y luego, y después, ¿no? Aparecen mucho las causativas y las consecutivas temporales. En cambio, el sketch está más bien todo como congelado, es para que lo veas. Es difícil esto, no digo que sea fácil. Yo los pongo frente a un relato, incluso a algunos de los grandes maestros del cuento, que yo, Hawthorne, Poe, y les digo, a ver, demostrame si esto es un sketch o esto es un tale. Y qué sé yo, ustedes van a ver un párrafo que tira para un lado y un párrafo que tira para el otro, si ni ellos lo tenían en claro. Y además, ¿por qué alguien tendría que tener en claro un género? El género es algo a posteriori, que inventa la crítica para etiquetar las obras. Las obras están vivas, respiran, son mezclas. Quizás las mejores obras son las que son mezclas, ¿no? Así que lo que sugiero es buscar en todo caso indicios de estatismo o de dinamismo, de diégesis, catálisis o pura gráfica. ¿Se entiende? No sé si lo expliqué mejor. Sí, perfecto, gracias. Por ejemplo, vos buscás las aguafuertes porteñas, ¿no? Y el tipo te cuenta que hay una que es Casa de Patos en Flores, que me causó mucha gracia y me acuerdo siempre de esa, creo que la que más me acuerdo, porque el día que la leí yo vivía en Flores. Y andaba muy seguido por donde él cuenta que había un terreno baldío en el que se había formado una laguna, que había patos, así como en el inicio de Los Sopranos, que los patos están ahí en la pileta de Tony Soprano. Y entonces había vecinos que iban a cazar con la escopeta. Claro, Buenos Aires estaba lleno de inmigrantes italianos, como mi abuelo, por ejemplo, y todos eran cazadores. Yo me crié en expediciones de cacería y ahora lamento cada pobre bichito que maté, ¿no? Entonces los tipos iban a tirarle a los patos, pero era Flores, o sea, caminaba a 2 cuadras, no sé, estaba la avenida Nazca, ¿viste? La avenida Gaona, que todavía no eran nada, eran calles de tierra. Hay un relato, el narrador ahí te cuenta un poco, sí, fui a... Pero en realidad eso no es lo importante, ¿no? Arlt no te está contando un cuento que vos podrías reproducir. Un sujeto toma su pistola, su escopeta, no le vas a tirar a los patos con arma corta, ¿no? Y va a Flores porque le contaron que hay una laguna y en la laguna le dispara un pato y mata a un pato y luego vuelve con el pato. Es un cuento idiota. ¿Cuál es el cuento?
es una excusa narrativa para contarte algo exótico, ¿se entiende? Lo importante es el exotismo, la vividez de lo que te estoy contando, no el relato. El cuento no importa. ¿Se entiende esto? Ahora, Poe te dice, un día lúgubre y cansado, en el otoño del año, recorrí una región singularmente oscura y sombría de la campiña, y al final me enfrenté a la casa Asher, un espíritu, desolación me invadió. Ya está, ya estás ahí. ¿Va a haber descripciones? Sí, claro. Roderick Asher, Madeline Asher, la casa que tiene una grieta a la que nadie le prestó atención, el estanque, los juncos negros, etc. Pero está todo al servicio de un relato, te estoy contando una historia. ¿Ok? Es tendencial, no se vuelvan locos y puede no importarles. Mi obligación es transmitirles esto porque es un procedimiento que se está dando en la literatura norteamericana y que se va a expandir al mundo. Si aceptamos que hoy ustedes se sientan a hacer una lista de los, no sé, digamos algo jocoso, 10 mejores cuentos contemporáneos, modernos, o 20 mejores cuentos, y si no ponen una mayoría de cuentos norteamericanos, yo les diría que son medio quesos, que no conocen mucho el género. Es decir, hay algo que califica especialmente al cuento norteamericano, por la calidad que logra y por el impacto que produce. ¿Ok? Bueno, esto que acabo de decir es medio para la polémica, ya sé, después si quieren nos peleamos sobre la cantidad de cuentos que habría que poner en esa antología. Escucho ofertas también, si quieren. También habría que poner un par de argentinos, ahora que lo pienso, digamos, para reivindicar nuestra patria. Bueno, sigo con los procesos. Creo que cambié de lámina y no sé si la están viendo. ¿Ahí? ¿Estamos viendo esto? Volví. Bueno, este largo excurso hasta aquí fue para explicar el primer proceso. El segundo proceso que es importante conocer para analizar estos cuentos, ya lo he dado a entender, y este se da cabalmente con Hawthorne y con Poe. Es el proceso de desmoralización y despedagogización de la literatura. No me pidan que repita estas palabras porque es imposible. Es decir, todavía había huellas, ¿no?, que permitían trasuntar en la literatura algún propósito pedagógico, didáctico, moralizante, ¿no? Poner moralejas, regar con consejos, escribir relatos admonitorios. La generación del 30, del 40, del 50 en Estados Unidos empieza a hacer el trabajo arduo, porque en muchas ciudades, como Boston o Filadelfia, los puritanos y los cuáqueros no aceptaban cuentos que meramente producen un efecto, no sé, de terror o de sublimidad y que no enseñan nada, que no ayudan en nada. Mucha gente mandaba correos lectores diciendo, leí el cuento de fulano, es una porquería, me asustó, o leí el cuento de Mengano. ¿Qué es, un chiste? ¿Y yo qué aprendo de esto? Para eso leo la Biblia. Es decir, había un tipo de lector todavía refractario y había ya escritores más de avanzada que habían entrado en sintonía con el nuevo paradigma literario, que es el de la literatura autónoma, una literatura que se dedica a producir efectos estéticos y no a hacer el trabajo que están haciendo otras disciplinas. La moral queda en manos de los sacerdotes e incluso de los abogados y los jueces, porque pasa al sistema judicial. La instrucción pasa a manos de los profesores y de los maestros. Para eso está la escuela, para eso están las bibliotecas públicas, las universidades. El escritor se tiene que transformar en otra cosa, es una máquina de efectos estéticos. Esto es lo que está todo el tiempo diciendo Poe, más allá de que a veces no lo hace, ¿no? Y también hay parábolas y fábulas en Poe. Entonces, se está dando a mediados del siglo XIX también un proceso de desmoralización, vamos a decirlo así. La literatura que trata de moralizar, ¿sí? Una literatura que moraliza. Ahí me falta el T en la lámina, ahora que me doy cuenta. Quise poner moral y entre paréntesis moralizante. Perdón, me comí la forma de gerundio. Entonces, la literatura moralizante se va a terminar transformando en una literatura amoral, ¿sí? En un sentido de que no inmoral, sino amoral. No importa qué es lo bueno o qué es lo malo, lo que importa es qué es buena literatura. Y Bret Harte y Mark Twain se integran a la serie literaria en momentos en que eso se está discutiendo y se está terminando de consumar ese proceso, que empezó Poe allá en 1842, ¿no?, con su primera reseña sobre Hawthorne, diciendo, basta de pedagogía. El problema de Hawthorne es cuando se pone en maestro o en sacerdote. ¿Ok? Ese es el segundo proceso. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Es bastante más fácil de entender. Perdón, bueno. Marcelo. Sí, dime. No, esto último que vos decís, ¿tiene que ver con el proceso este de la literatura teniéndola en cuenta como un fin en sí mismo o no era parte de la discusión, digamos? Claro, claro. Lo que pasa es que gran parte del vocabulario sofisticado de raigambre kantiana
que los idealistas alemanes habían introducido en las discusiones y que el romanticismo tomó, es una manera de decir, podríamos decir, robó, por ejemplo, Coleridge, ¿sí? O Schlegel, se apropiaron de eso y le dieron carta de ciudadanía en la intelectualidad europea, en lengua inglesa, en lengua alemana, en lengua francesa. Benjamin Constant va a hablar del art pour l'art, ¿no? El arte por el arte, etc. Eso tardó en llegar, ese arsenal conceptual tardó en llegar a Estados Unidos. Los barcos tardaban en llegar un par de meses y las ideas tardaban en llegar varios años más. Entonces, cuando las discusiones se dan en la literatura norteamericana, al principio se dan de forma bastante rústica. Incluso Poe, que es un genio y es muy sofisticado, no tiene el vocabulario quizá más preciso para traer estas ideas. ¿De dónde las había sacado Poe? Poe había pasado varios años como niño estudiando en Gran Bretaña, porque su padre adoptivo, John Allan, el escocés, lo había llevado a hacer unas inversiones, ¿no? Mientras él hacía inversiones en Gran Bretaña, en Escocia y luego en Londres, el niñito Poe estudió ahí en las mejores escuelas y leyó el romanticismo inglés. Entonces Poe vuelve a América con una experiencia europea, y ahí Poe se munió de todo este bagaje. Pese a que era joven, quedó prendado del romanticismo inglés y siguió leyendo eso. Son ideas de avanzada. Entonces, cuando desembarcan en Estados Unidos, perdonen la expresión, pero digámosla como americanos, todo tiene un poco de olor a bosta en América, porque somos gente de campo, somos rústicos, ¿no? Entonces las cosas se vuelven un poco más rurales. Pero es esa idea, la idea del arte por el arte, ¿no? La idea de la finalidad estética. Bueno, Kant tiene todo un juego de palabras en la crítica del juicio para eso. La finalidad sin fin, el interés desinteresado, etc. De maneras complicadas. Claro, o sea, es como sin el digamos, sin todo ese bagaje teórico posterior, es como una forma primitiva de autonomización, digamos. Sí, sí, exactamente. Al mismo tiempo, como Norteamérica no tenía las tradiciones de alcurnia, los sistemas aristocráticos, los museos, todo lo que tenía Europa, también en Estados Unidos se da un proceso más bestial de competencia económica. Ahora se dicen en la vida académica, publish or perish, o sea, si no publicaste, morís. Porque para, no sé, estar en el CONICET o para que te den una beca o para tener un cargo, vos tenés que publicar. Hay gente que publica 2, 3 cosas por año por obligación, sin ganas, publican siempre lo mismo, cambiando el título. Pero el académico actual está obligado a publicar. Si no publica, muere, porque la academia te pide concretamente que demuestres qué es lo que estuviste haciendo. Si no, parece que estuviste rascándote la cabeza. Entonces, vos tenés que publicar. Bueno, en la literatura norteamericana ya de entrada hay que publicar para ganar algún dinero, ¿sí? Y recuerden ese problema, no había copyright internacional. Entonces, los imprenteros y editores norteamericanos podían publicar cualquier cosa buena de Europa gratis. No tenían que pagarle nada a Dickens o a Balzac o a Leopardi. Nadie va a publicar Leopardi, pero no importa, por dar grandes ejemplos de la literatura europea de ese momento. Entonces, para un editor norteamericano era mucho más fácil publicar Walter Scott, que ya estaba consagrado, que publicar a fulanito, que era nadie. Entonces, fulanito te tenía que poner un poco de plata arriba de la mesa, si no, no lo publicabas. O tenía que ser cuñado de alguien, amigo de alguien, etc. ¿sí? Bueno. Entonces, segundo proceso es ese, digamos, quitarse el lastre moral, o como dice Poe, la herejía de lo didáctico, ¿no? The heresy of the didactic. Y por último, este proceso que es bastante importante para Bret Harte y Mark Twain, es aprender a integrar lo que se llamó local color, ¿sí? O sea, el color local, cómo se viste la gente en los lugares exóticos, cómo hablan, qué comen, cómo es el clima. ¿Sí? Piensen que, no sé, Filadelfia, Nueva York, Boston, Richmond, había millones de personas que vivían ahí, leían, compraban diarios, leían, compraban libros, estudiaban, ya había universidades en todos lados, fantástico. No tenían ni la más pálida idea de cómo se vivía en los pantanos de Florida o en la estepa de Nuevo México o en la costa de Oregon. Qué sé yo qué pasaba ahí, cómo es la gente, qué tipo de inglés habla, qué come esa gente, no tengo idea. Entonces, los escritores empezaron a condimentar, como dije antes, con estos datos, que son datos de color, ¿no? Y se nota que en algunos escritores hay una especie de manejo un poco, ¿cómo decirlo?, exótico, ¿no? Que medio gratuito, te dicen una persona cómo está vestida, pero después te cuentan una historia que podría transcurrir en cualquier lugar. ¿sí? O cuentan una historia en la casa de alguien simplemente para describirte bien lo que comen o cómo hablan, pero después no pasa nada con eso. Entonces ahí hay una polaridad y una tensión entre el escritor que explota el exotismo de la región que conoce, ¿sí? Frente a aquel que realmente sabe integrarlo en la ficción, que
utiliza el exotismo, lo explota también, pero lo inserta magistralmente en el relato. Entonces, no está todo lleno de serpientes de cascabel y de gente que escupe tabaco. Cada tanto hay una serpiente de cascabel, pero tampoco la gente se cruza con un cactus todo el tiempo, ¿no? En el oeste, ¿sí? Entonces Una hay... pregunta. Sí, decime. Esto que comentás de que a veces casi es accesorio y Sí. hasta podría ser prescindente, Sí. ¿no puede tener que ver con que quizá quienes financiaban, sean los periódicos o los editores locales, fomentaban lo que hoy sería una suerte de pauta comercial turística? Claro. Tiene mucho que ver con eso y de hecho Anton Roman, el editor de Bret Harte, le puso un jugoso dinero sobre la mesa y le pidió a Harte que condujera un diario prestigioso, una revista literaria prestigiosa, pero que por favor pusiera cosas de California, que no se olvidara, ¿no? Como diciendo, vendeme un poco California. A Harte no le gustaba nada California, había ido ahí medio a la fuerza para encontrarse con la madre y se había quedado ahí, se quería ir en realidad. Pero Harte tuvo una idea genial, dijo, bueno, vamos a hacer de tripas corazón, tengo que vender California. Y vamos a ver qué podemos hacer, me voy a sentar a escribir cuentos. Entonces tomó un poco de California, un poco de la Biblia, y como era un genio, produjo estos cuentos magistrales que produjo. Un día se cansó de California y se fue, sí, ya está, listo. Pero sí, había un apetito por vender la región. Yo creo que podríamos diferenciar tres estratos. El escritor que abusa del color local y que se le nota mucho que está poniendo datos sueltos y que le quedan muy sueltos, ¿sí? Después habría un nivel un poco superior en términos de calidad, si ustedes quieren, que es el escritor regionalista, que cuenta cosas del lugar, cuenta anécdotas del lugar, pone datos de color y todo eso lo hace con una especie de espíritu de reivindicación del lugar. Normalmente ese sería un escritor oriundo del lugar. Bret Harte había nacido en Albany, en Nueva York, no era de California. Sin embargo, el tipo tuvo la audacia, tuvo la inteligencia de vender California e identificarse con California, ¿no? Buscó lo bueno dentro de lo malo. Y eso se nota en Poker Flat. Poker Flat es un estudio de la exploración de lo bueno dentro de lo malo, de eso se trata el cuento. Aún los peores tienen algo bueno. Y ahí está Bret Harte tratando de encontrar, le está buscando el truco a California, ¿no? Se está tratando él de enamorar con California. Y en el medio le salen 5 cuentos que son, para mí, la gloria, son magistrales. Porque... Marcelo, Sí, perdón, sí. ¿podríamos decir que estos escritores entonces buscan como romantizar el territorio? No, no en el sentido del romanticismo, sino en el sentido de romantizar como de no sé, crear algo como un poco utópico, quizás no sé si utópico es un poco exagerado, pero Sí, bueno, sí. no sé si se explica a lo que voy. No, sí, está perfecto. Romantizar está muy bien. Sí, Perdón, sería idealizar en tal Claro, caso. idealizar, algo así. sí, así lo entendí. Sí, está bien, está muy bien. Idealizan. Ahora, lo que quiero decir es que hay algunos que eran de ahí y querían vender el lugar porque realmente lo amaban. Otros vieron el negocio. A Bret Harte le pusieron plata encima y le dijeron, che, vendeme esto. Parece la peor ecuación, ¿no? Ustedes dirían, un tipo así no puede producir nada bueno. Bueno, produjo obras maestras el tipo, se le iluminó la lamparita, se le prendió la lamparita y durante 5 años produjo obras maestras. Escribió 10 o 15 cuentos que son magistrales. Después se le acabó la paciencia y la lamparita y se fue y su vida siguió otros caminos, ¿no? Pero entonces lo que yo quería hacer era una estratificación. Digo, existe el explotador del color local. Se le nota que mete datos sueltos, que es medio al cohete, que podría no ponerlo, ¿no? Me quiere poner el cactus, como si yo dijera un cuento en el que un tipo mata al otro, pero el tipo está tomando mate. Y vos decís, ¿qué importancia tiene que está tomando mate? Y no sé, pero había que vender la yerba, ¿no? Bueno, no sirve para nada ese dato, ¿no? Pero ahora si el escritor lo menciona 3 o 4 veces en un cuento, antes de que el tipo mate al vecino, que toma mate, y luego vuelve y se ceba otro mate, decís, bueno, la verdad que el mate, qué sé yo, está medio puesto ahí, es un dato de color. Podría estar tomando té, podría tomar café o qué sé yo, otra cosa, una Coca-Cola. Después hay un escritor que es regionalista que integra un poco mejor los elementos porque en realidad también cuenta una historia del lugar, conoce más a fondo las cosas, entonces las vende mejor, ¿no? Y se pone la camiseta del lugar. Y después estaría el escritor verdaderamente realista e incluso naturalista que ve la región como una expresión de la naturaleza humana y ve al hombre en el medio. Y entonces no está haciendo gestos regionalistas inútiles. Cuando viene a cuento, mete la región. Cuando no viene a cuento, no. Y ahí podríamos discutir en los relatos de hoy hasta qué punto es necesario que el narrador de Mark Twain me diga que está en el río Stanislaus, que es un río que pasa por el medio de California. ¿Vieron qué bien que describe esa región, esa especie de lugar fantasma donde la vegetación volvió a crecer?
porque hubo explotadores de oro que ya se fueron, y este llegó tarde, el tipo que está buscando ahí, el prospector, ¿no? El tipo que pasa la rejilla por el río, por el agua, a ver si encuentra oro. Y luego el cuento se va hacia otro lugar. Esa primera carilla y media del relato de Mark Twain, ¿es color local? ¿Es regionalismo? ¿O es realismo naturalista, en el sentido de que te tengo que contar dónde va a suceder esto para que te impregnes? Es una discusión que podríamos tener durante 20 horas, cada uno la va a leer como quiere, pero lo que quiero marcar es que hay ángulos distintos. Uno puede acusar a la literatura de Bret Harte y a la de Mark Twain de explotar el color local de una manera cínica. Ninguno de ellos dos era de California. Uno puede decir que son regionalistas en el sentido de que viajaron allí, vivieron varios años, ninguno de los dos nació ahí y ninguno de los dos se quiso quedar a vivir ahí, los dos se escaparon en cuanto pudieron, pero hubo un cierto cariño, entonces pudieron integrar relatos, ¿sí?, que transcurren allí. O bien puedo decir que ya eran escritores realistas, naturalistas, y que cuando pasaron por donde pasaron, como diría Stendhal, ¿no?, mostraron en un espejo lo que estaban viendo. Después se fueron a otro lugar y siguieron haciendo otra cosa. Podríamos decir eso. Es una discusión que hay que tener. En realidad, para estos modestos relatos que yo propuse, lo que les propongo es que busquen, cuando les parece a ustedes que hay un forzamiento, que hay un dato que les huele a que está de más, que hay una cosa ahí que podría no estar y está. Cuando hay un autor por atrás, un narrador que nos está diciendo, mirá este árbol, qué peculiar que es, mirá esta flor, mirá este pájaro, esta palabrita que se usa en esta región. Nos están poniendo flechas, ¿no? Como diciendo, acá está esto, atención, esto está solo acá, no lo vas a encontrar en otro lugar, ¿no? Y ahí hay algo turístico, algo exótico, y hasta qué punto, sin embargo, ustedes podrán decir, no, esto está perfectamente integrado. Los dos cuentos se hacen cargo de la tradición regionalista, pero la ponen al servicio de otra cosa. Y finalmente van a la esencia humana, van al hueso de lo que quieren contar. No importa dónde pasa esto, el clima. Es importante, y bueno, sí, porque hace al todo, pero no hay un forzamiento regionalista. Se han dado apasionados debates sobre ambos escritores, en particular sobre Bret Harte, acerca de qué tan cínicamente era un regionalista berreta, ¿sí?, porque le pusieron dinero, o hasta qué punto era un maestro de la literatura y cuando pasó por California dijo, bueno, agarro California y meto historias de valor universal, ¿sí? Transcurren en California y eso tiene un sabor peculiar, pero también podrían transcurrir quizás en otro lugar, y tampoco hago abuso de los datos. Quizá habla Marcelo. de su concepción profesional de la literatura también. Entre otras cosas. Profesional. Claro, entre otras cosas estamos ahí ventilando ese problema y entonces ahí vemos los epistolarios de estos escritores y vemos que eran un poco cínicos, un poco comerciales, que se habían entrenado en el periodismo, pero por otro lado tenían un alma sensible. Yo les conté, Bret Harte se identificó y se solidarizó con las poblaciones autóctonas, entonces es complicada la cuestión. Cuando uno termina generando un producto literario acorde a lo que se le pidió también. Sí, lo cual habla muy bien de ellos, pienso yo, Por pero supuesto. puedo decir, bueno, acá hay un mercader, un tipo que se instaló en California 10 años, te vendió California, faltaba que estén los Red Hot Chili Peppers tocando de fondo, ¿no? Y después ya se fue el tipo, no volvió nunca más, no le interesaba nada. Así, bueno, Claro. me vendiste Pero vos California. en tu artículo decís en un momento que la literatura de Harte fue muy descalificada, fue Sí. tomado durante, no hace tanto, casi como decíamos antes, un grasa o un Sí. escritor completamente menor, y que está vindicado en muy pocas antologías, que sus traducciones son pocas. Entonces, ¿cómo es eso que alguien que fue un boom en su momento haya pasado los siglos y haya quedado en la nada? ¿Quién es el que lo trae a la actualidad? La verdad es que está buena la pregunta y de alguna manera es uno de los grandes enigmas sobre los que trato de trabajar en ese artículo. ¿Qué pasó con Bret Harte? Es un enigma, ¿no? Era el escritor más importante de Estados Unidos en 1860, lo leían, estaba hasta en la sopa, ibas a tomar una sopa y había una cara de Bret Harte en la sopa. En 1890 lo empezaron a leer un poquito menos, en 1910 ya casi nadie lo leía. Sabemos que hay una campaña difamatoria de Mark Twain, pero ¿le causó tanto daño esa campaña? Yo me pregunto si Bret Harte, que fue quizás el primero que le dijo a Estados Unidos, existe el oeste, miren qué lindo que es, miren esto, no tuvo que pagar el precio de que después la segunda oleada de la literatura de frontera del oeste se codificó tanto, se saturó tanto con el western, que de alguna manera Bret Harte quedó tapado por capas tectónicas
de superproducciones hollywoodenses, de series malas, y entonces él terminó pagando el plato, por así decirlo, ¿no? De toda esa cultura popular que se le paró arriba de él y que ocultó sus textos, y que hace que hoy sea un escritor casi olvidado. No hace mucho salió esta excelente antología española, muy bonita, y que recupera relatos iniciales, ¿sí?, de Bret Harte y relatos finales de Bret Harte, ¿sí? De aquí tomé la traducción para Poker Flat. Hay varias traducciones al castellano de Poker Flat. Digo, de Bret Harte tiene una desgracia. Yo colecciono libros en español de Bret Harte. No sé si tengo todos los que hay, no hay muchos, y creo que tengo una pilita. De Bret Harte a Bret Harte se lo tradujo 10 veces. Ahora, 10 veces se tradujeron los mismos 10 cuentos. O sea, es un tipo que fue traducido 10 veces, pero al 2%. El 98% de la obra de Bret Harte en español nadie la conoce. Y cuando uno lee tipos geniales como Morrow, por ejemplo, yo traduje el artículo de él que está también en el campus, que es el que ataca el tema del regionalismo, también me da la sensación de que Morrow, no sé si leyó las novelas de Bret Harte, las obras de teatro de Bret Harte, no sé, me parece que todos leyeron los mismos 10 cuentos, ¿no? Y quedó sepultado, así que es un enigma, no tengo una explicación unívoca, pero hay algunos datos exógenos. Mark Twain lo destruyó. Otro dato para mí es la saturación de producción cultural sobre la cultura western, ¿sí? De la que Bret Harte no tiene la culpa, pero bueno, se terminó creando eso. Y por otro lado, no sé, es un escritor que ha sido olvidado y que solo ha sido parcialmente reivindicado por algún especialista, pero no mucho. Yo prendo una vela, no sé qué santo, para que lo recuperen. Pero hoy por hoy, si ustedes dicen Bret Harte, ustedes toman un curso de English Literature, no sé, en Harvard, nadie sabe quién es, no aparece, no figura en el sílabus, ¿no? En el programa de la materia. Es un escritor que ha estado en retirada, ¿sí? Y cada tanto vuelve a aparecer, pero digo, parece como que la mala conciencia americana lo tiene escondido, cada tanto se asoma por la puerta y le vuelven a cerrar la puerta. Y Mark Twain lo tapó. Ahora bien, se están llevando también a Mark Twain. No sé qué va a quedar de todo esto, pero bueno, y es un problema que tiene que ver quizás con las capas culturales, con la sedimentación, etc. Marcelo, Perdón. perdón, no, quería hacer una consulta sobre el regionalismo, Sí. porque, digamos, ¿a qué iba el regionalismo? Como que ¿cuál era su fin? ¿No era simplemente una moda? Buena pregunta. Bueno, empezó siendo una moda con un gran ángulo comercial. El país era mucho más grande de lo que se pensaba en un principio. Había gente que ya estaba llegando a California, no sé, en 1805, y de pronto estaban en Portland o en Oregon en 1810, 1820. Había un cañón del Colorado que nadie había visto. Había Monument Valley en Arizona. Había lugares súper locos, ¿no? La Salina de Utah, etc. Nadie había descrito eso bien, nadie había ido ahí, ver eso, volver y escribir un lindo sketch o un lindo tale sobre eso. Nadie había hecho ese trabajo. Entonces, cuando el país se empezó a expandir, mejoraron las comunicaciones, los diarios y revistas empezaron a interesarse por ese nuevo país que estaba surgiendo, producto de la expansión permanente, y entonces empezaron a aparecer algunos escritores, algunos mejores, otros peores, que lucraban con eso y que hacían una reivindicación de la grandeza territorial norteamericana, mostrando los elementos exóticos y autóctonos. Para alguien que vivía o sea, hagámosle un homenaje a Biden y digamos Delaware, en el estado de Delaware, y vivís ahí en Delaware y te cuenta un tipo, no sé, que mató una serpiente cascabel, y luego avanzó, y cuando fue a agarrarla para comérsela, porque porque era lo único que tenía para comer, y movió una piedra para terminar de matarla, y abajo de la piedra salió un escorpión, y como ya había gastado la única bala que tenía, tuvo que pisar al escorpión con el zapato, evitando que el escorpión le clave el aguijón por arriba. Entonces, vos decís, perdón, yo vivo en Delaware, las calles están pavimentadas, tomo el tren todas las mañanas para ir a trabajar, como desayunos acá en no sé dónde. ¿De qué me está hablando este tipo? ¿Dónde sucede todo esto? Y además pronuncia de una manera rara, se come algunas palabras. Antes del gerundio pone una A, como hablaban los tejanos, ¿no? I am a going. ¿Qué es eso? Estos tipos son mis compatriotas, estos tipos votan para presidente igual que yo, es una locura eso. ¿Dónde sucede eso? Bueno, a todos los países les pasó, a todos los países americanos, quiero decir, también en Argentina no hubo un movimiento regionalista. Y muchas veces el problema del escritor regionalista es cuando le ponen la etiqueta regionalista, lo validan por 5 años
y cuando pasa la moda, pues ya todo el mundo se enteró de cómo se vive ahí, chao, punto, muerte. O sea, el regionalismo puede ser una salvación a corto plazo y una condena a largo plazo para un escritor. Era una moda, pero luego la moda perdía atractivo. Entonces, el 25º relato sobre víbora cascabel ya no le interesa a nadie. Otra vez ¿No me es lo, vas a contar. Sí, perdón. no es lo que critica Borges en el escritor argentino y la tradición, como esta idea de los que Claro, abusan del color local, digamos? claro, claro, claro. Color local es la forma que tomó en la americanística el concepto, porque de hecho además Hamlin Garland hizo toda una apología de ese concepto, color local, entonces quedó. En realidad nosotros conocemos el problema con el nombre de regionalismo. Pueden usarlo como sinónimo si quieren, ¿no? No, sí, yo Ahora, preguntaba, perdón, ¿no? Más que nada quizá por si había como algún motivo ulterior, no sé, como de contigo es La atraer. Plata. ¿Y con quién estoy hablando? Perdón. Yo, Porque tú. Martina, perdón, no tengo cámara. No, no importa, no importa, Martina. Bueno, el motivo es la plata y el amor por el lugar. Los que eran oriundos del lugar, vos podrías decir, bueno, ganaban plata explotando y de paso sacaban pecho por su lugar. Ahora, Bret Hart no era de ese lugar y no quería vivir en ese lugar y quedó muy claro que no le interesaba. Hizo un esfuerzo a cambio de un dinero. Claro. Pero sí, había un interés crematístico inmediato, había un interés turístico y había un interés nacional, autóctono, ¿no? De reivindicar lo telúrico. El escritor regionalista siempre ¿Era está con el tensionado. costumbrismo? ¿Con el Claro, costumbrismo en también, las artes escénicas? claro, también pasa por ahí. No está muy claro cuándo estás explotando algo de una manera cínica, mercachifle, o cuándo lo estás validando, reivindicando, cuándo querés restregarle a todo tu país que existe esto para que se entere y hasta qué punto no querés hacer un billete con eso. Son las tensiones típicas, ¿no? El regionalista, el costumbrista, está atrapado en eso. Y a veces es una telaraña de la que él no puede salir. Pasa al frente por hacer costumbrismo o por hacer regionalismo, se llena de plata, lo contratan de todos lados, 5 años después le dan una patada, nadie lo quiere. Porque saturó, ya agotó, listo. ¿Por qué? Y porque explotó una novedad, había un efecto. Y luego, ¿qué me importa eso? No tiene valor, no hay universalidad en la historia que me estás contando. Lo Perdón, inteligente, sí, perdón, dale. Marcelo, con respecto a lo que decía la compañera y lo que habían preguntado antes, pensando, bueno, yo de Bret Hart, el único que leí fue Los Desterrados, pero pensándolo desde el regionalismo, yo honestamente, hasta que le volví a pegar una leída al principio, tranquilamente podría haber sido California, como podría haber sido casi cualquier otro lugar del oeste. Ujú. Y para mí también la pérdida que tuvo, digámosle, de valor, como pasa con cualquier escritor o literatura a lo largo de los años y de los siglos que tienen auges y caídas, es que lo que él describe, ese oeste que él describe, no es un oeste lleno de esperanza. De lo contrario, es un oeste donde la gente, cuando una vez que ganas dinero, te echan, más que nada, más allá de que sea jugando al póker o como sea, jugando a las cartas, sino que encima te quedas en el medio de la nada, del desierto, tapado de nieve, te morís de frío y aspirando, uno te roba las cosas, llega esa parejita ideal, llenos de Sí. esperanza, pobrecitos. Adán y Eva, Claro, es que encima de Innocent le dicen a él, claro, por las con todo dudas, lo por que si. eso implica, por si acaso no habíamos entendido, Mm. y terminan, las dos mujeres, yo al menos lo que entendí es, terminan muertas congeladas, Sí, sí, una sí. arriba de la otra, la inocente con la, no me acuerdo, creo que era la madama, que era Duchess. Y el Ahí la, narrador agrega genialmente que los que las encuentran no pueden diferenciar cuál era la pecadora y cuál era la inocente, ¿no? O sea, en realidad claro, todos somos lo dos, mismo, todos somos pecadores, todos somos inocentes, eso es lo que termina diciendo el cuento, ¿no? Es una fábula moral también. por Sí, supuesto, sí, para es muy mí, amargo. perdón, Y para mí también Oakhurst, perdió la Sí, fuerza. pero ojo, hace buena prensa del lugar, ¿eh? Es decir, castigamos a los Sí, tahúres, castigamos a las prostitutas, pero lo sí, hacemos con distinción. No hacemos lo de la letra el- escarlata, no hacemos scratches, no, los entiendo eso, dejamos. pero ¿qué pasa Pero los con la echamos del pareja esa pueblo. feliz? Pero los echamos esperen, del pueblo, al mal lo echamos. esperen, hablen de a uno porque Sí, como no sí. nos. A ver, No digo, Soledad, espera, Marcelo, Soledad, cerrá lo que vos querías decir, yo me No, o pongo sea, como. que tiene razón lo que decía la compañera, o sea, que es cierto, o sea, pinta una escena como positiva, digámosle, en el sentido de echamos a los a los impuros, pero al Sí, fin y al cabo también matan a la pareja ideal, que también salen perdiendo, o sea, nadie sí, sí, gana. sí. Eso era. Igual
los que echan a los impuros están en un campamento de mineros de oro, son todos unos sátrapas que quieren enriquecerse en 15 minutos, no es la mejor gente del mundo. Lo que les molesta es que perdieron no, 2 no. dólares. No Pero son hay gente gente pura, son sí, peores, también. probablemente peores. Por lo menos Outhart es guapo y se la banca y muere en su código. Nosotros no tienen código, son unos pusilánimes, perdieron plata y como se quieren enriquecer fácilmente encontrando oro de casualidad, no se bancan perder plata. Nadie los obligó a jugar al póker contra alguien que sabe jugar mejor, que obviamente te va a desvalijar en 15 minutos. Jorobate, pero no, ellos no se quieren jorobar, ellos castigan al otro como si esos pueblos no buscaran la prostituta y el jugador para entretenerse a la noche. Están todo el día con el lomo buscando oro. Ahora, no están haciendo algo muy digno, no están trabajando en una obra en construcción. Le quieren sacar el oro a la madre naturaleza para enriquecerse rápido, ¿no? Así que hay un problema ahí. Perdón, Marcelo, decime. No, era eso, no, que en definitiva a los que ellos consideran impuros los terminan echando, y si se mueren, se mueren, pero y son como prototipos, ¿no? Que a pesar de que forman un pueblo nuevo, en cualquier pueblo hay una prostituta, hay un jugador, y están los farsantes y están los que pierden, ¿no? Eso, Sí. Sí, esa comunidad, bueno, yo creo que en el artículo también lo señalo, que todavía no estaba muy saturada la idea, que después, de hecho, Maupassant saturó y otros más, de crear una microcomunidad, ¿no? Adentro de una carreta o adentro de un submarino o atascada en un ascensor, donde... Entonces, Bret Hart tuvo esa idea y todavía creo que no estaba muy saturada, ¿no? De juntar al taur con la prostituta joven, la prostituta vieja, el viejo borrachín y ladrón, y que se juntan con los otros dos que vienen así. Hay un hecho histórico que le da pie a esto también, para que avala un poco el realismo, el naturalismo, incluso la historicidad de Bret Hart, para que no crean que construye fábulas en el aire. Hubo gente que murió atrapada ahí en El Paso, de Nevada. Se dan cuenta por qué se llama Nevada, ¿no? Porque acá en unas nevadas terribles, en la parte alta de la montaña, es decir, lo que divide al estado de Nevada de California. Hoy por hoy ustedes pueden pasar ahí por una autopista rumbo a Las Vegas y está lleno de gente que pasa borracha, con fichas de la ruleta que se robó del casino. Pero en una época ese paso era terrible porque había que subir la montaña, no había postas, y si te agarraba el invierno de arriba, sonaste, porque caían unas nevadas de 2 metros y no se podía pasar. Y hubo gente que murió ahí. Entonces Bret Hart está trabajando también un poco con el morbo del recuerdo del lector. Los lectores de la época sabían que el paso de un lado al otro era mortal. Entonces aprovecha eso y mezcla todo un poco, ¿no? En Poker Flat. A mi juicio es una mezcla hermosa. ¿Quién? No, hay algo que me parece, por lo menos para mí es lo más interesante que tuvo el cuento cuando lo leí, fue que, digo, más allá del castigo, ¿no? Y de que a ellos los destierran, digo, me parece que hay como una mirada muy humanista hacia ellos en todo lo que tiene que ver con esa comunidad que forman. Y digo, me parece que los rescata de alguna manera y eso es lo más hermoso. Digo, la comunidad que forma, sacando al tío Bill que se escapa, ¿no? Y es como el que no tiene códigos, pero me parece que es como... Hay uno que es malo, ese no tiene cura porque tiene código. A la noche le roba los caballos a sus propios compañeros de desgracia. O sea, ese no tiene código, ¿no? Es el que en la prisión a ese lo matan enseguida porque no tiene código ni con sus compañeros de desgracia. Y quedan los otros pobres, y los otros empiezan a mostrar su mejor lado. Está la que deja de comer para la otra, ¿no? Está Outhart. Todo lo que pasa entre ellos es increíble. Y Outhart es duro como el roble, ¿no? Está en su apellido esa idea, ¿no? Y se termina sacrificando y se pega un tiro con la típica arma que llevaban todos los taúres, los banqueros y las prostitutas en la carterita o en el bolsillo, que es la Derringer, que es una pistola chiquitita, a diferencia de la Colt, que era una pistola muy grande y que había que llevar a la vista o de manera incómoda. La Derringer era un arma más bien de intelectuales y mujeres, ¿no? Y se termina pegando un tiro con eso y pone el 2 de pique, que es la carta más inútil del póker, y escribe su lápida, ¿no? En el árbol, un árbol también. El relato está lleno de subtextos que tienen que ver, por un lado, con el póker, con los juegos de azar, con salvarse económicamente, con el oro, ¿no? Con toda esa voracidad económica. Y por otro lado hay un subtexto vegetal, arbóreo, ¿no? En los nombres, hay como chistes. Con lo cual Bret Hart ha tratado de darle una cierta homogeneidad y crear una especie de polisemia posible, mostrando que hay algo natural, resistente, y que hay algo malvado, etc. ¿No? Está jugando un poco con esos elementos, que supongo que lo habrán notado. Podría optar por el cinismo, sin embargo, creo por que supuesto. El gran logro es que no va por esa vía, que en general, ellos fueron echados,
No, ellos son la gente mala que son echadas por el pueblo bueno. Ahora, el pueblo bueno son todos buscadores de oro, son quizás más malos que ellos, ¿no? Claro. Ahora bien, los malos empiezan a hacer sacrificios para los inocentes, para Adán y Eva que aparecen, ¿no? O sea, ellos también le apuestan a la humanidad. Y para Auhers todo se lee desde el póker, todo es una mala racha. Él tuvo una mala racha de suerte. Es suerte, él mide todo por la suerte, ¿no? Y el narrador dice, es muy filosófico, se toma las cosas con calma, habla de una desesperación tranquila en un momento, ¿no? Es un jugador, es un típico jugador, por eso empecé con The Gambler, ¿no? Que es una, si leen la letra de la canción, después búsquenla en español, son estos tipos que están curtidos por la vida, que saben que se la juegan en las partidas, ¿no? Y además el narrador no nos dice necesariamente que Ouhard hacía trampa, uno puede sospechar que hace trampa porque forma parte del arte del taur, pero ha perdido un Y par de sabe partidas. perder. Y el jugador Y que sabe perder. claro, y por eso les dije ese versito de Don Slich, ustedes no me creen, es un gran tema, y dice, toda mano es ganadora, toda mano es perdedora, dice la canción. El jugador piensa así, porque lo que le importa es la adrenalina del juego. En realidad los que se quieren salvar, los que quieren agarrar oro, volver a su casa, comprar una mansión y qué sé yo, son los que están en Poker Flat. El jugador es como que está perdiendo y ganando todo el tiempo, los jugadores no hacen carrera, no sé si conocen a Maverick, el más famoso, que luego hubo series y películas sobre él, ¿no? Hay una moral del jugador, ¿no? Tiene códigos. Los que no tienen códigos son los que lo echan en realidad. ¿Sí? De hecho, perdón, también Ouhard tiene un código extra para mí que le había dicho a The Innocent, no me acuerdo el nombre del chico, que se vaya del pueblo porque estaba perdiendo y porque no sabía jugar bien. Entonces le recomienda, de lo contrario, para mí es como sería hasta el personaje más honesto en ese sentido, dentro de su propia ley. Bien, bien. Yo adoro este personaje, además les cuento, es un personaje recurrente. Hay 2 o 3 personajes que en los cuentos y novelas de Bret Hart aparecen varias veces. Este es uno de ellos. Y a mí cuando estoy leyendo Bret Hart y me aparece este personaje, yo digo, bien, me aparece este, porque la verdad es que es un favorito, un tipo muy querible. Acá vemos su muerte, hay otros cuentos en los que lo vemos hacer otras cosas. Y está perfecto lo que nos refrescás. Hay un dato que demuestra que el tipo es recto, el tipo es un jugador, pero es un jugador de ley. Estos datos anticipatorios están puestos siempre por los narradores, los buenos escritores se acuerdan de sembrar esta información ya para que construyamos una especie de visión del personaje. Lo mismo yo compartía por mail hace unos días con alguien que me escribió a propósito de Billy Budd y le decía, atención, que se nos cuenta un episodio, o sea, cuando se vienen a llevar a Billy Budd The Rights of Man, el capitán de ese barco le cuenta al teniente que se lo está llevando el conflicto que había tenido Billy Budd en el barco y cómo se había resuelto y por qué ahora todo el barco ama a Billy Budd. Por eso le duele tanto al capitán que le lleven a su mejor marinero. Pero ya hubo un conflicto, ya Billy Budd tuvo un problema. Relean eso, porque eso está creando significado para lo que pasa después. ¿Sí? Entonces estos flashbacks, estas retrospecciones, que aquí están bien hechas porque el narrador no la pone a la fuerza, sino que está motivada por el encuentro con el personaje que viene, ¿no? Ellos se van, el otro viene. Bueno, hay un sembrado de información bastante obvio, hay una moral, hay una dimensión en este héroe, ¿no? Creo que podríamos decir que es un héroe. Así que bueno, no sé, depende de cuán protestantes o puritanos sean ustedes y condenen el juego. En el momento en que Bret Hart publicó este relato, uno de los mejores sistemas de financiamiento del Estado americano era la lotería. Durante más de un siglo, no necesito decirles, ¿no? Que la lotería es, bueno, es como buscar oro, como ganar a la ruleta, es la clase baja juega al pro de jugar a la lotería, se quieren salvar, no ven otra manera, no hay otra salvación. El capitalismo es muy voraz. Entonces, ¿cómo me salvo yo? Si nací en una familia pobre, no tengo propiedad, no tengo nada, no puedo ir a estudiar porque no tengo plata, de chico tengo que ir a trabajar. ¿Y qué hago? ¿Juego al pro de jugar a la lotería? ¿Voy a la ruleta? No sé, robo un banco. ¿Qué hago? Después se iban a poner de moda los ladrones y los delincuentes. Este no es el oeste de Bret Hart ni de Mark Twain, ¿sí? Ese es un oeste posterior. El oeste del forajido, de robar esos bancos que estaban en el medio de la nada, el sheriff, el alguacil y todo eso, es posterior más bien a la guerra civil. Es lo que intenté expresarles antes. Ese es el western tradicional. El western tradicional cuenta historias que acontecen después de la guerra civil hasta más o menos el 1900. Porque en el 1900, entre el tren, el telégrafo, los destacamentos de policía y qué sé yo, se acabó la joda. Pero durante unos cuantos años después de la guerra civil, el oeste fue un viva la pepa. Había plata y todos se la robaban, etc. Es el western que ustedes deben conocer, el clásico. No es el western de Bret Hart. Bret Hart es el western fundacional. En Bret Hart te falta el pistolero, que supongo que para ustedes es como el personaje culmine, ¿no? Bueno, esto se entendió, ¿no? Volví a la lámina, anuncio por si no me están viendo, creo que sí, están viendo. Entonces,
Bueno, pensé que iba a tener más tiempo y quizá no lo estoy teniendo, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Oposiciones básicas con las que se puede comparar los dos relatos. Por supuesto, en toda historia del oeste es una historia de una frontera que hay que colonizar, una frontera rústica, dura. ¿Qué papel le queda a las mujeres? Las mujeres, bueno, o serán madres de familia. Las mujeres aparecían después. En general iban los hombres, hacían un campamento. Si encontraban oro o encontraban dónde quedarse, mandaban a buscar a su mujer, ¿sí? La mujer venía después. La mujer era un organismo reproductor, disculpen que se lo diga, pero era así, era la madre de familia, cocinaba la comida y se tenía que quedar en la casa. O bien, el otro papel posible es el de la prostituta, es decir, estaban para la familia o para el placer. En cambio, el hombre es el sujeto de la acción, es el sujeto que gana dinero, que acumula patrimonio. Y así fue la historia del oeste. Algunos granjeros, algunos rancheros iban en la carreta con la mujer y con los hijos, pero en cuanto llegaban a un lugar, construían una cabañita, metían a la mujer adentro con los hijos, y ¿saben qué hacían? Ponían la escopeta colgando por arriba de la puerta. Esto está en muchos westerns, tenían la escopeta colgando arriba de la puerta. Entonces el tipo se iba, no sé, a cazar, a sembrar, lo que fuera, ¿sí? Y le decían a la mujer, si aparece alguien que no soy yo, agarrás la escopeta y te pones del lado de atrás de la puerta y trabás la puerta. Y a quien sea le pegás un escopetazo, ¿ok? Así era el oeste. Entonces, piensen esto porque sirve para, en estos relatos, ¿no? Donde hay una mujer de la que todos estaban enamorados, evidentemente, que ha dejado dos objetos. Ahí Mark Twain no se mató pensando, ¿no? No fue muy original, pero son perfectos en el relato. El retrato y la carta de la raptada por los indios, de la cautiva, la secuestrada, probablemente ya desaparecida. Es interesante la figura del desaparecido también, ¿no? En Argentina hablar de este cuento como un cuento sobre una desaparecida a manos de los indios. Pero en el relato de Mark Twain hay una idealización de la mujer. It's all her work, dice el tipo, ¿no? El de la casa. Todo lo hizo ella, todo es trabajo de ella, ¿no? Y al final el vecino dice, she was a darling. Era adorable, todos estaban enamorados de esa mujer que hace 20 años raptaron los indios, ¿no? Ahora, hay una metonimia muy obvia entre la mujer y la casa. El narrador dice, esta casa, hay algo raro, la casa está muy linda, todo está acomodado, ¿no? De alguna manera hay una reivindicación de la mujer, pero por otro lado hay una reivindicación totalmente machista de la mujer, ¿no? Ese hombre es un muerto en vida, quedó ahí atado, monomaníaco. Sí. Pero no coincido, no me parece que la mujer de Twain esté planteada solamente como una decoradora de ambientes o una buena limpiadora de baños. Me parece que hay un par de líneas en las que el esposo, al evocarla, dice, yo sé hacerlo porque lo aprendí de ella. Y que hace bien, que esos efectos son buenos, lo sé, pero no sé por qué. Ella sí sabe por qué. Y me parece que ahí hay como yo encontré ahí algo muy, muy conmovedor de... Una reivindicación del rol activo de la mujer, digamos. No, y de una suprasensibilidad que le era esquiva a él. A mí yo leí eso. Bien, no, está muy bien. Y además te digo más, la carta está tan bien escrita, ¿no? Que ahí también hay una validación intelectual y casi artística de ella. Todos leen la carta y se vuelven a emocionar, se ponen a llorar. Léenos la carta de nuevo, ¿no? Y ahí también hay una validación de ella mandando una carta, y no sabemos bien lo que dirán todos los contenidos de la carta, pero de nuevo, no era una mujer analfabeta que cocinaba tortas fritas. Evidentemente es una mujer que deslumbró a todos. Todos en esa región estaban enamorados. Y uno le dice al final, antes éramos no sé cuánto, éramos como 50, ahora quedamos 3 solos, tenemos que venir todos los días que se está por cumplir el aniversario para que este vecino no se vuelva totalmente loco, porque ya está medio loco, ¿no? Pero sí, bueno, agradezco el comentario. Es verdad, yo creo que quizás exageré, pero me parece que hay una metonimia mujer-hogar, ¿no? Está bien, esto cambió la vida de ese sujeto y de todos sus vecinos. Parece que estaban todos prendados con la chica, que debía ser un encanto, evidentemente. Me gustaría conocer la mía ahora, pero bueno. Quizás exageré un poco, pero lo hago en aras de que se entienda que en el oeste estaban muy definidas las funciones y hay una oposición básica, ¿no? Entre el miembro masculino y el miembro femenino. De hecho, el nacimiento de una niña no era muy festejado y celebrado en estas culturas, porque querían que nazcan varoncitos, porque el varoncito podía empezar a trabajar en el campo más rápido, tenía un poquito más de fuerza muscular y sobre todo, en su adolescencia, no podía quedar embarazado. Como toda cultura un poco rústica, acuciada por la necesidad de comer, había un machismo flotando en el ambiente bastante obvio, ¿no?
Bueno, esto por un lado, avanzo. Otra oposición que pueden trabajar en los relatos y que está bastante a la vista es la naturaleza versus la cultura. La cultura es la civilización, la naturaleza será más sabia. La naturaleza incluye a los indios, aquí lo podríamos poner, yo no puse los signos de interrogación, ¿no? En el cuento de Twain, la mujer fue raptada como por una especie de fuerza natural, los indios se la llevaron, pero no se dice mucho más de ellos, ¿no? Forman parte de los peligros de la región. Claro, hace muchas décadas ahí había indios. Ahora, cuando se nos está contando eso, ya no, pero a ella se la llevaron los indios. Es la historia de una cautiva. Y me gustó elegir este relato cuando Griselda propuso lo de Rowlandson, ¿no? La narrativa de cautiverio. Enseguida pensé en este relato de Twain, digo, porque este relato muestra la otra mirada. ¿Qué pasa con los blancos que dicen, se nos llevan a las mujeres, nos secuestraron a la mujer, ¿no? Tenemos una cautiva. Y encima esta cautiva es tremenda porque es una ausencia totalmente presente. Toda la vida de esa región pasa por esta mujer que ya no está. Los que le hacen el juego a este personaje para que no se vuelva del todo loco también estaban enamorados, ¿no? Hay una especie de vacío magnético. Está muy presentizada, decía yo antes, en estos dos objetos obvios, el retrato y la carta. Muy poco originales, pero muy funcionales. Mark Twain ahí es magistral, ¿no? De hecho, hay un momento en que el viudo, digamos, yo creo que ya es viudo, no, lamento decirlo, pero es así, cuando le pide al visitante que se quede, le dice, ¿usted le va a negar a ella? Mírela a los ojos. Y le muestra el retrato. No la tiene a ella, ¿no? Pero el retrato es como la sustitución de la persona. Así que bueno, nada, me parece que hay una oposición bastante obvia. Ustedes la pueden ver mejor, seguramente. Ya lo hemos estado hablando en Poker Flat, ¿no? Donde la naturaleza termina construyendo algo que es una especie de trampa mortal, ¿no? Pero por otro lado, vemos que la cultura es una cultura asesina. La gente cuando se reunió para matarse, lo único que quieren es plata, plata fácil, etcétera, etcétera. Estas tensiones son propias de la literatura de frontera norteamericana porque es una literatura que está tanteando el nivel de institucionalidad y cuál es la carga moral que la gente se lleva consigo. Por eso el artículo le puse tan lejos, tan cerca, porque la gente se iba lejos diciendo, voy a empezar de nuevo. Mentira. Cuando uno viaja no pasa nada, no hay una magia en el viaje, no te transformás, vos te llevás tus vicios, te llevás tus problemas, todo se llevaba consigo, ¿no? Entonces la gente se iba, qué sé yo, de Maryland o de Rhode Island, se iban a California, pero el que era malo, el que era ladrón, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea de una regeneración mágica es discutible. Entonces, ¿hasta qué punto hay un componente malo, un componente bueno en la gente, etcétera, etcétera? ¿Qué papel juega? Perdón. Sí. Y en el caso del cuento de Twain también los costos de ese viaje, porque a él le secuestran a la mujer. Claro, ¿qué te parece? Esa aventura tuvo un costo terrible para él. Ahora, en el cuento de Twain, atención, porque el cuento está escrito en el 93. El narrador empieza diciendo hace 35 años, o sea, a fines de los 50. ¿Y qué dice el narrador? Que la zona que él está explorando de ese río en California ya había sido abandonada, o sea, ahí ya había fracasado la búsqueda de oro, pero él sigue buscando, o sea, es como alguien que llegó tarde. Sos un doble perdedor. Ahí no hay nada, pero vos todavía estás buscando. ¿Y cómo describe a los que viven por ahí? Dice living dead. Todavía no estaban de moda los zombies, pero ya Mark Twain dice, hay muertos vivos. Ojo, porque no necesariamente esos muertos vivos que quedaron son gente que llegó por la fiebre del oro. Si uno hace el cálculo de cuánto raptaron a la mujer del viudo, perdonen que diga que es viudo, quizás ustedes albergaban esperanzas, no necesariamente esos tipos habían llegado a lucrar con el oro. Parece que eran más bien pioneros que habían llegado antes de que se descubriera el oro, ¿se entiende? No está muy claro si esos tipos también eran mercenarios que fueron a buscar oro y se quedaron. El que es un mercenario es el narrador. Ahora, él llegó tarde, no sé para qué fue ahí, si ya está todo vacío, lo abandonaron, ¿no? Ahora, había estos tipos, estos prospectors, que cuando todos se iban, los tipos decían, nadie supo buscar bien, si alguien vio oro acá hace 10 años y ahora ya se fueron todos, voy a ir yo ahí y voy a buscar mejor. Hubo varios de estos locos, y alguno habrá acertado, habrá encontrado, qué sé, una pepita de oro, no sé. Estar un año habiendo comprado un pico, una pala, corriendo peligro de morirse con neumonía bajo la lluvia y que esto y que el otro, para encontrar una pepita de oro era el peor negocio del mundo. Había que encontrar una cantera, un filón, ¿no? Nadie encontraba eso, casi nadie. ¿Sí? La fiebre del oro fue un gran engaño. Todo el mundo. Después pasó de nuevo en Canadá, en Yukon. Esas son las historias que nos cuenta mejor Jack London, alguien de quien vamos a hablar acá dentro de unas semanas. De nuevo hubo otra fiebre del oro, más al norte. Marcelo, después pasa con el petróleo. De hecho, yo me acordaba a la tarde de la película de Anderson, Petróleo Sangriento. There Will Be Blood, sí, gran Sí. película.
Con Daniel Day-Lewis, sí, sí, tremenda película. Claro, el petróleo que primero en Estados Unidos es descubierto en Pensilvania y poco después empiezan a encontrarlo en Texas. Y eso hizo la gloria de Texas. Texas era un estado rico por el ganado en el siglo XIX y cuando el ganado se repartió por Estados Unidos encontraron petróleo, o sea, se salva. Por eso es un estado tan rico, ¿no? De gente que tiene mucha fortuna y tiene pocas ideas, diría yo, si me permiten, en general. Bueno, Marcelo, te hago una pregunta antes sí, que termine la clase, sí, porque no le quiero dejar en el tintero. ¿Faulkner leyó a Harte? sí, seguramente. O Sí, sea, sí. este cuento, si yo le saco el título, o sea, Oakland podría ser un personaje de Faulkner, tranquilamente. Ujú, Eh, sí. a mí me has acordado varios personajes de Luz de Agosto, de Santuario, sobre todo. ¿De Santuario? Ah, tan, Sí, tan sórdido. No un Faulkner más livianito. Santuario, digamos, bien la sí, carne. Sanctuary. Ok. Mm. Bueno, sí, Perdóname, una sí, cosa más con respecto al cuento de Mark Twain y a los personajes estos. De sí, hecho, lo que él menciona, que los que habían quedado la mayoría eran esa gente que por vergüenza ya no querían volver y por eso esos Living Dead, porque claro. sabían que eran fracaso absoluto. Y él, igualmente, la voz narradora va a pesar de todo eso. O sea, Sí, sí. Y hay una y especie de... Sí, decime. no, y otra cosa más, si no molesta más, con respecto a lo de la figura de la mujer y la joven que habían raptado y todo, Mm, es un poco la casa, es un museo bien. constante, es como una cajita de cristal que está todo, que de hecho pasa el hombre, con lo que decía la compañera, acomoda de nuevo las cosas. Ya es un rito de cómo mantener esa casa exactamente igual y esos compañeros, la gente que queda viviendo en el pueblo vacío, pues ya no queda nada, igualmente siguen reviviendo ese rito todos los años, que ¿No también estamos, es un rito no estamos vacío. pensando todos en un cierto relato de Bioy Casares, ¿no? En el Perjurio, por ejemplo. Y además esa estructura que vos destacás de que es un museo y que esa mujer estaba y ya no está y no se sabe qué sé yo, perdón, ¿no es el inicio de una película creepy de terror típica en la que alguien llega a una casa y el personaje habla, no, mi mujer, ¿dónde está tu mujer? No, está por venir. Así empiezan un montón de películas de terror. A mí me pasó de pasar de lo gótico de Poe a esto. Yo seguía esperando a que apareciera el cadáver de la mujer en cualquier momento. Porque de alguna manera es un fantasma esa mujer. Está, pero no está. Está, todos sienten que está, ¿no? Y el narrador empieza a decir, pero ¿dónde está? ¿Cuándo viene? Y el final es tremendo, el final es un golpe, ¿no? Muy típico de Mark Twain, la forma del cuento, cortita, compacto, perfecto. Es como Entonces, la madre de Psicosis de Anthony Perkins, digamos, en algún punto. la señora Bates, sí, sí, es como una especie de señora Bates, mutatis mutandis. Bueno, y otra oposición sobre la que pueden trabajar en estos cuentos, que era muy obvia también porque la cultura de la frontera marcaba muy bien al tipo que estaba curtido, al tipo que ya sabía, que ya se había desilusionado, que ya sabía cómo eran las cosas, del jovencito, del inocente, el que se lanza a la experiencia, ¿no? No era lo mismo estar ahí paleando tierra y paleando mierda, si me permiten, para ver si aparece algo, estarse baleando con los indios, agarrándose a trompada con la gente, tratando de tener una cabaña propia, que no rapten ni violen a tu mujer, etcétera, que el recién llegado, ¿no? Y el niño. Entonces, esto es muy importante en general en la literatura norteamericana, es una sociedad muy competitiva, entonces el veterano, el que tiene experiencia, tiene algo sobre el inocente, pero el inocente tiene una pureza que el experimentado ya no tiene. ¿Mm? Y aparece mucho en la literatura norteamericana, pero sobre todo en los relatos de frontera, ¿no? Bueno, esto Bret Harte lo trabaja muy bien en otros cuentos de él. El primer cuento famoso de él, La suerte de Roaring Camp, donde nace un bebé, a una prostituta le nace un bebé en el peor lugar del mundo, en un campamento de mineros borrachos, y todos los mineros empiezan a regenerar, es como si hubiera nacido Jesucristo, ¿no? No les quiero contar el final para no spoilear, pero bueno, es una obra magistral también, tiene muchos sentidos posibles ese relato, ¿no? Bueno, iba a hablar de la fiebre del oro, creo que ya dije todo lo que había que decir, así que puedo ir cerrando. Entre 1848 y 1855, más fuertemente, se dio esto, ¿no? Ahí lo que ven es un afiche de una empresa naviera. Los Clippers eran los barcos rápidos, ¿no? Con 3 velas. No sé si conocen las velas, creo que no hablamos de esto en Billy Bat, no dijimos nada náutico, ¿no? Trinquete adelante, palo mayor al medio, mesana atrás. Eran barquitos ¿cómo decirlo?, cojonudos, podían llevar mucha gente, iban muy rápido, entonces podían hacer esa travesía pasando acá por el sur de Tierra del Fuego, y llegar a California muy rápido, entonces uno podía salir del este con una valija liviana y llegar al oeste rápido, desembarcaba ahí en San Francisco y se mandaba a tierra adentro a encontrar oro. El 99,9% de la gente que hizo eso terminó loca, pobre, etcétera, arruinada, ¿no?
Bueno, y ahí hay una propaganda, ¿no? De tomate este barco, ¿sí? Vamos a California, son los famosos Clippers. Más interesante que eso, que simplemente lo puse para ilustrar y que no me quede la lámina vacía, aquí un par de cosas que comparto con ustedes y vamos hablando con esto. Y que tiene que ver con el tema del color local, el regionalismo, y si a ustedes les parece que son cuentos ya realistas o que todavía es un realismo muy simplificado, muy grotesco, muy alegórico, ¿no? Los dos relatos especifican su cronotopo, ¿no? Estamos en California en la década del 50, pero claro, Poker Flat es 1850, o sea, es plena fiebre del oro. Mientras que en el cuento del californiano, si hacemos la cuenta de cuándo lo publicó Twain y nos vamos 35 años para atrás, ya es a fines de los 50 y además el narrador se toma todas las molestias de recordarnos que ese lugar ya fracasó. Entonces uno muestra la violencia en presente, está sucediendo, ¿no? Con ese narrador equisciente de Oakhurst, y el otro muestra algo que pasó en el pasado, y que de todas maneras no se detiene tanto en la crueldad del indio. Como yo decía antes, el indio está como naturalizado, es como si hubiera habido un terremoto y ella se cayó tragada por un terremoto, ¿no? Más o menos lo mismo, digo. Y el protagonista, el viudo, ha quedado fijado, es un caso de fijación monomaníaca, ¿no? En una muerte, no puede seguir viviendo, su vida quedó congelada en ese instante, es un tipo obviamente que está loco, y los vecinos le hacen el juego para que no se vuelva más loco, ¿no? Con un narrador testigo. Y ahí hay un poco hay que prestar atención a cuáles son las estrategias narrativas de Hartley y de Twain para cada relato, ¿no? ¿Por qué un narrador omnisciente? ¿Por qué un narrador testigo? En principio casi uno podría decir, convenía más para Bret Hartley que me cuente esa historia un narrador testigo, por ejemplo, que alguien de los que termina muerto en la cabaña llevara un diario, ¿no? Y quizás la historia de Mark Twain, que trasunta sabiduría humana y profundidad, quizás era mejor contada por un narrador omnisciente y no por alguien que está ahí. Curiosamente funciona al revés. Hartley eligió el narrador externo, extradiegético, y Twain eligió el narrador intradiegético. Esto es una curiosidad mía, no tienen por qué compartirlo. Bueno, lecturas para la próxima clase. Acá es el momento que salen todos corriendo. Además, el lunes les dan los temas del primer parcial. Espero verlos la semana que viene. Son cuentos cortitos y geniales, así que espero que no se les superpongan con el trabajo del parcial. De Ambrose Bierce le pido que lean 2 relatos, están en el campus, los van a encontrar todo muy fácil. Un incidente en el puente de Old Creek, el arroyo del Búho, y Chickamauga, ¿sí? De Ambrose Bierce. Y de Stephen Crane, un episodio de guerra y un misterio de heroísmo. Insisto, son 4 cuentos, no sientan que es mucho, porque cada uno de estos 4 cuentos tiene 4 o 5 paginitas, ¿ok? Recomiendo, si tienen tiempo y ganas, el artículo que gracias al logro de Griselda, que hizo un convenio con el Lenguas Vivas y con el Lengüitas, nos han traducido muy generosamente el artículo de Bald, creo que se llama Emily, no recuerdo, sobre Ambrose Bierce, sobre los cuentos de guerra de Ambrose Bierce, una faceta no tan conocida, porque Ambrose Bierce es más conocido como escritor de terror y escritor fantástico, ¿no? Que escritor realista de guerra. Y recomiendo el nuestro querido Casing, a quien ya creo que todos le sacaron la ficha y que ya saben más o menos qué esperar de Casing, sobre Stephen Crane, ¿sí? Pueden consultar eso en el campus. Y por supuesto contesto mails, encantado, cualquier duda, problema. Marcelo, te puedo hacer una pregunta antes que, bueno, si se quiere ir, se puede ir, digamos, para cerrar la clase. Se quiere ir siempre. Sí, aprovechando tu gusto por el personaje de Hartley. Yo noté, era para discutir, a ver si hay una contradicción en el personaje, porque el personaje se define, viste que no toma alcohol y dice como, bueno, en los juegos uno tiene que ser analítico, frío, dice como, bueno, que no se tiene que dejar llevar por las emociones, y cuando a él lo echan del pueblo, es como, bueno, una mala jugada, una mala repartida de cartas. Pero en el momento en que está subiendo la montaña, con el resto del grupo, el grupo se detiene y él sabe que tiene que seguir porque si no seguramente se quede ahí atrapado y le dice, no es momento de tirar las cartas, pero de todas maneras decide quedarse. No sé, digamos, esa parte lo entendís como él no toma decisión fría de decir, bueno, agarro mi provisión, sigo, porque si lo pensaba fríamente y estaba en un juego. Y es una contradicción, pareciera estar asaltado por una especie de súbito espíritu gregario, es un personaje que parece un cínico, pero en realidad en el fondo no lo es, hay algo emocional en él, y eso es contradictorio, sí, pero también le da hondura, todos somos contradictorios, ¿no? Y lo humaniza un poco, porque si no sería como un estereotipo de jugador cínico. Maverick, el de la serie Maverick, que es un cachero, que se levanta minas, que
siempre le va bien, es un aventurero. Este es un canchero, es un aventurero, pero de pronto dice, bueno, no me voy a ir al mazo. Acá la guapeo, esta la voy a pelear, ¿no? Por este grupo, qué sé yo. Y no hay nada en especial en ese grupo. ¿Qué puedes reconocer en ese grupo? Una madama, una prostitutita, si me permiten la palabra, digo por la juventud, y un viejo borlachín que es un chorro de segunda. Nada, dice, bueno, estamos en grupo, ¿no? Nos tocó acá, nos tocó esta mala, y le voy a poner el pecho a esto. Es raro, sí, es contradictorio, coincido, pero no sé si diría contradictorio, me parece que es un pliegue del personaje. Hay en el personaje un espíritu de bondad, él quiere demostrar que tiene esa grandeza, ¿no? Y se la juega. También todos los sacrificios que va a hacer después van en ese sentido. Pero sí, puede ser visto como algo contradictorio. ¿Por qué no sigue él si sabe que la decisión no es feliz, ¿no? La del grupo? Le agarra un espíritu democrático. Ah, bueno, si todos votaron esto, yo voy a hacer esto. Es rarísimo, porque es un solitario, ¿no? Sí, aparte justo después de eso habla del alcohol y dice, no, tengo que ser frío, pero bueno, por eso ahí justo dije, epa, si sos frío en este momento, tenés que no dejarte llevar por eso. Y además una petaca ahí lo podría haber salvado, ¿no? En el frío, llevar una petaca era salvífico. Sí. Bueno, puede ser un rasgo que si uno lo piensa como un personaje lineal, que lo podemos ver como una contradicción, también le da hondura, qué sé yo. Es para discutir. El final también, la última oración, recalca esa hondura. Es el más fuerte y el más débil a la vez. Exactamente. También el narrador lo epiciza, ¿no? Le da una grandeza épica, lo pone ahí El como... comienzo y el final son muy buenos. Sí, sí. Van por mí. Sí. Algo pasó en este pueblo, dice. Van por alguien, y creo que van por mí, dice, ¿no? Sí, es muy bueno. Uno imagina ya una cámara con grúa que baja y lo ves a él mirando y todo se Los cae. desvalijó todos ya sabe que los desvalijó todos. Lamentablemente ninguna de las versiones cinematográficas recoge las mejores escenas, digamos, pero bueno, sí. En fin, bueno, estimados, son las 9:05 y está mal, yo tengo que cortar a las 9 porque hay gente que a las 9 tiene otras tareas y otras cosas. ¿Hay algo muy urgente en lo que les vaya la vida o la muerte o alguna cuestión que queremos ventilar ahora? Porque si no, nos despedimos. Marcelo, yo Sí, recuerdo que me quedo hablando con uno de ustedes en línea privada, si no yo corto la grabación aquí. Perdón, me pasé otra vez la 9, horrible, no, está muy mal. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. La semana que viene entonces Ambrose Bierce y Stephen Crane, si quieren, si se animan, espero que sí, y vamos a hablar de la guerra civil, nada menos. Pequeño problema, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, corto la grabación. Me quedo con... Gracias, profe. Chao, profe, Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Profe, gracias. Chao, cuídense. Gracias. Buena semana. Chao, gracias.